¿Quién convocó una reunión de prefectos? Lo hice, dijo Hermione con calma. Dijeron que si teníamos alguna pregunta, entonces deberíamos preguntarle a un prefecto. Bueno, tengo una pregunta y quiero que me la responda ahora mismo. Te has vuelto completamente loco, exclamó Ralph antes de que una prefecto, Emily Rosen, le pusiera la mano en el brazo. Tranquilo, Ralph. Déjame. Señorita Granger, Hermione. Obviamente estás angustiada. ¿Por qué no guardas tu varita y te bajas de la mesa y podemos hablar de esto? No hasta que haya hecho mi pregunta. Emily respiró hondo. Está bien, entonces. ¿Cuál es tu pregunta? La copa de las casas. ¿Es algo que realmente le importa a la casa de Gryffindor? ¿Algo que realmente aspiramos a ganar? ¿O es solo una gran broma de la que solo se preocupan los sabelotodos? ¿Algo de lo que deberíamos reírnos cada vez que un idiota nos cuesta docenas de puntos de la casa de una sola vez? Porque si es lo último, les prometo que también puedo dejar de preocuparme por la copa de la casa. Será mucho más fácil pasar mis timos si no estoy arrastrando un montón de peso muerto. Detrás de mí. Hermione miró a Jim y Ron al final, pero a Perky Weasley se le pasó por alto y se volvió hacia sus hermanos gemelos. Oh, los pantalones de Merlín, ¿qué han hecho idiotas ahora? Al unísono, los gemelos levantaron las manos en un gesto de rendición. No fuimos nosotros, oh perfecto prefecto Perky. No hemos perdido ningún punto de la casa, todavía. No he tenido tiempo de hacer nada que valga la pena conmemorar. Quiero decir, robamos un asiento de inodoro, pero no creo que nadie lo haya notado todavía. Nos hemos dado cuenta, dijeron Katie Bell y Alicia Spinett, casi al unísono y con evidente disgusto. Neville interrumpió la discusión. No fueron los gemelos, Perky. Fue Jim. Oh, muchas gracias, traidor, espetó Jim. Hermione se bajó de la mesa y se acercó a los prefectos confundidos. No sé cómo van las cosas para los años superiores. Pero entre los de primer año, Neville, Parvati, Lavender y yo hemos tardado una semana en compensar los 20 puntos que Jim Potter nos costó en su primera mañana como estudiante. Alumno. Ralph tosió ante eso. Sí, bueno. Es cierto que fue un mal comienzo para Potter, pero espero que le haya dado algo en qué pensar y que no suceda. Jim acaba de perdernos 35 puntos en pociones, dijo con calma. La sala quedó en silencio y los 6 prefectos miraron con los ojos muy abiertos al niño que vivió, quien tragó saliva ante la atención que, por una vez, no fue tan favorable como estaba acostumbrado. Entonces, los leones reunidos comenzaron a murmurar su descontento. Los gemelos eran incorregibles, pero una pérdida de 35 puntos era lo que podían publicar en una semana, no en una sola clase. Representaba casi la mitad de los puntos que toda la casa había ganado en la primera semana de clases. 35 puntos, en una clase, dijo Emily débilmente. En realidad, dijo Neville con cansancio. 35 puntos en menos de un minuto. ¿Cómo? Gritó otro de los prefectos. La bandera habló. Estaba muy orgullosa de esos 2 puntos que había ganado en encantamientos el día anterior. El hecho de que Hermione no solo lo recordara en absoluto, sino que lo considerara tan importante como la docena o más que la nacida de Muggles había ganado por sí misma, instantáneamente se ganó el cariño de la otra chica. Bueno, en primer lugar, se burló del profesor Snape por sus hábitos de aseo en la cara. Luego, se echó a llorar sobre cómo su padre y el profesor Snape se odiaban y su padre básicamente le dijo que estaba bien faltarle el respeto a el profesor. Luego, llamó al profesor Snape Snivellus. ¿Olvidé algo? Bueno, dijo Hermione, era patentemente obvio que Jim no había hecho la lectura asignada, pero eso parece casi vulgar después de todo lo demás. Por supuesto, se unió a Neville, estoy seguro de que habría continuado por más tiempo y perdido aún más puntos si no lo hubieras callado. Se volvió hacia los prefectos. Por lo que nos ganó 5 puntos, por cierto. Ralph hizo caso omiso de eso y se volvió hacia Jim. ¿Por qué, en nombre de Merlín, por qué insultarías deliberadamente a un profesor de Hogwarts el primer día de clases? Jim se puso rígido y miró a su alrededor. Estaba consternado y enojado porque la mayor parte de la casa parecía estar en su contra. Porque no debería tener que aguantar el abuso de alguien que ha tenido problemas con mi familia desde antes de que yo naciera. No debería tener que avergonzarme con preguntas oscuras que ningún primer año sabría. Hermione puso los ojos en blanco. Levante la mano, por favor.
¿Hay otros alumnos de primer año que no supieran la respuesta a al menos una de las preguntas del profesor Snape? Conocía a los tres. Conocía a dos, pero no conocía el bezoar. ¿En serio? Estaba resaltado en negrita en la barra lateral de la página 3. Oh. Maldita sea. Siempre me olvido de leer las barras laterales. Aparte de Ron, parecía que todos los Gryffindors de primer año sabían la respuesta a al menos una de las preguntas de Snape. Finalmente, Jim espetó. Cállate, todos ustedes. No deben ser tratados así. Soy el niño que vivió. Sí, lo sabemos, terminó Hermione. Harry tenía razón sobre ti con lo que dijo el lunes pasado. ¿Realmente crees que las reglas no se aplican a ti? Jim parpadeó rápidamente. Hermione casi comenzó a sentirse mal al verlo al borde de las lágrimas. Casi. Destruir a ya sabes quién. Eso debería significar algo. Hermione dio un paso adelante para mirar a Jim directamente a los ojos. ¿Cómo? Ella preguntó simplemente. ¿Qué? ¿Cómo destruiste a ya sabes quién? He leído varios libros sobre la última guerra. Todos dicen que ya sabes quién irrumpió en tu casa, aturdió a tus padres y luego trató de usar la maldición asesina contigo. Cuando de alguna manera lo venciste. ¿Cómo lo hiciste? Jim la miró, su boca abriéndose y cerrándose como un pez. No lo sabes, ¿verdad? Ella continuó. Has sido internacionalmente famoso y universalmente amado por algo que sucedió cuando eras un bebé, y no tienes idea de cómo se logró. Por lo que todos saben, podría haber sido nada más que una casualidad mágica, pero esperas que sea tratado como realeza por ello. Sacudió la cabeza y se volvió hacia las escaleras de su dormitorio. En el borde, de repente se dio la vuelta y sonrió. ¿Sabes? Acabo de tener la idea más graciosa. ¿No sería divertido si, durante todo este tiempo, hubiera sido Harry quien destruyó a ya sabes quién? Y la razón por la que tus padres lo enviaron con sus parientes muggles fue para mantenerlo escondieron mientras te presentaban y te hacían famoso solo para ocultar el hecho de que Harry era el verdadero niño que vivió. Mientras hablaba, el rostro de Jim se retorció en una máscara de ira, y con un gruñido vicioso, sacó su varita. Pero antes de que pudiera lanzar un hechizo, dos Gryffindors mayores lo agarraron. Sin embargo, eso no le impidió gritar de rabia. Cállate. Cállate tu boca de sangre sucia. Hubo jadeos audibles alrededor de la habitación. Neville dio un paso involuntario hacia Jim como si fuera de golpearlo, pero Hermione lo llamó bruscamente y él se detuvo, con los puños aún cerrados. ¿Sangre sucia, Potter? Repitió Hermione. Me pregunto qué diría tu madre a eso. Tal vez deberíamos preguntarle. Giró la cabeza y el resto de la habitación siguió su mirada hasta la entrada en la pared del fondo, donde los profesores Potter y McGonagall estaban completamente horrorizados ante la escena que tenían delante. Mamá. Preguntó Jim. No. Una palabra. Ven aquí. Ahora mismo. Lily habló en voz baja pero con una intensidad aterradora. Lentamente, Jim caminó hacia su madre, limpiándose la nariz con la manga de su bata mientras caminaba. Puso su brazo firmemente alrededor de los hombros del niño y lo guió fuera de la sala común. Después de que se fueron, McGonagall exhaló lentamente antes de volverse hacia sus leones. No deduciré más puntos por lo que acabo de presenciar. El señor Potter, en cambio, cumplirá detenciones conmigo durante la próxima semana. Señorita Granger. Según tengo entendido, esta es la segunda vez hoy que se pone de pie a una de las figuras más famosas y veneradas de nuestra sociedad y lo reprendió por su conducta atroz. Es decir, 2 veces has hecho lo correcto en lugar de lo fácil. El profesor Snape ya te ha otorgado 5 puntos por la primera instancia, y lo igualaré por el segundo. McGonagall inspeccionó la habitación. No sé lo que piensa cada uno de ustedes, pero deseo mucho ganar la copa de la casa. Me entristece pensar que alguno de mis leones carece de suficiente orgullo en su casa para compartir ese deseo. Pero aunque no puedo hacer que te importe, te aseguro que puedo hacerte la vida difícil si socavas a otros que lo hacen. De ahora en adelante, cualquier deducción de puntos de un solo individuo en exceso de 5 puntos en un día irá acompañada de detención, así como cualquier punto de deducciones causadas por el desafío deliberado o la falta de respeto hacia un maestro de Hogwarts. ¿Me entienden? La multitud escarmentada indicó que lo era. Bien. Continúa. 3 horas y 10 minutos después, Harry miró boquiabierto a Hermione mientras Neville terminaba su relato. No es de extrañar que Jim hubiera parecido tan apagado cuando salió de la oficina del director.
Espero que no pienses mal de mí, Hermione, pero ¿quieres casarte conmigo? Retrocede, Potter, dijo Neville con brusquedad fingida. Yo la vi primero. Capítulo 9. Sesiones de estudio. Texto del capítulo 9. Sesiones de estudio. Harry miró boquiabierto a Hermione mientras Neville terminaba su relato. No es de extrañar que Jim hubiera parecido tan apagado cuando salió de la oficina del director. Espero que no pienses mal de mí, Hermione, pero ¿quieres casarte conmigo? Retrocede, Potter, dijo Neville con brusquedad fingida. Yo la vi primero. Harry, Neville y los demás niños rieron mientras Hermione se sonrojaba una vez más, pero con una sonrisa. Entonces, se pusieron a trabajar. Durante los primeros 30 minutos, Hermione dirigió una revisión de su tarea de transformaciones. Todos quedaron impresionados cuando logró la hazaña de transformar su cerilla en una aguja el primer día. Pero cuando explicó sus procesos de pensamiento aplicados a los métodos de McGonagall, varios de los otros rápidamente dieron el mismo salto cognitivo. Harry fue capaz de transfigurar una cerilla tan bien como Hermione después de solo unos minutos, mientras que todos los demás, excepto Neville, lograron una mejora significativa. El chico estaba algo abatido por eso, ya que Hermione estaba segura de que los movimientos de su varita eran correctos, pero aún así no pudo hacer más que hacer que la cerilla tuviera un tono un poco plateado. Sacudiendo su frustración, Neville se hizo cargo de la próxima sesión, respondiendo las preguntas de herbología de todos con facilidad. Luego vino Harry, quien aparentemente era el único capaz de descifrar el terrible tartamudeo de Quirrell en notas coherentes. Harry y Hermione cubrieron juntos encantamientos y luego, para sorpresa de Harry, Lavender Brown dirigió la discusión sobre pociones. Aparentemente, a pesar de su personalidad voluble, provenía de una larga línea de maestros de pociones, y su familia poseía las patentes de varias pociones relacionadas con los cosméticos y también la valiosa concesión europea de un producto asiático para el cuidado del cabello llamado Sleekeazi. Recordando las últimas palabras de Snape esa mañana, Potter decidió preguntarle al respecto más tarde. Después de 2 horas agotadoras, el grupo se separó, pero todos parecían interesados en continuar reuniéndose nuevamente los martes y viernes en el futuro previsible. Harry, Neville y Hermione se quedaron para conversar después de que los demás se fueron. Eso salió bastante bien, dijo Hermione. ¿Crees que este grupo tiene el tamaño adecuado? ¿O deberíamos tratar de agregar a alguien más? Podemos crecer un poco más si contamos con las personas adecuadas, dijo Harry. Anthony Goldstein es bueno en astronomía. Aparentemente, su padre es profesor de astronomía Muggle. Hay un Puff llamado Finch Fletchley que está fascinado con la historia de los magos y en realidad se mantiene despierto en las clases de BIM. Personalmente, me gustaría agregar a Susan Bones, pero eso es por razones de redes políticas, así que no creas que tienes que dejarla entrar solo para apaciguar mis formas malvadas de Slytherin. Neville puso los ojos en blanco. ¿Entonces no hay Slytherins para agregar? Y supongo que debería preguntar. ¿Te causará problemas estudiar con nosotros? Sacudió la cabeza. Soy el presunto heredero de una casa importante. Estoy en una maravillosa relación antagónica con el niño que vivió. Y he estado cultivando una reputación como un solitario excéntrico. No debería ser un problema. Pero es poco probable que otros Slytherins se unan a nosotros. Al menos no a menos que empecemos a derrotarlos en el trabajo de clase. Hermione vaciló antes de preguntar. ¿Es porque un sangre sucia está liderando el grupo? Harry suspiró. Bueno, no usaría esa palabra, pero sí, probablemente. No hay ningún hijo de Muggles en Slytherin, a menos que uno de los mestizos esté haciendo un farol espectacular. Hay 2 mestizos en nuestro año además de mí. Davis y Bulstrode, y un sangre pura cuya familia nunca sirvió a ya sabes quién, pero no creo que ninguno de ellos se arriesgue a alejar a los sangre pura mayores, muchos de los cuales son abiertamente intolerantes. Y, para ser franco, sí, Draco Malfoy y Pansy Parkinson probablemente te llamarían sangre sucia en tu cara si no hubiera maestros cerca. Crabbe y Goyle son básicamente apéndices de Malfoy y seguirán su ejemplo. Y, sinceramente, todavía no tengo idea de Zabini. Simplemente flota como una especie de ninja social. ¿Qué es un ninja? Preguntó un perplejo Neville. Harry comenzó a responder y luego se detuvo luciendo igualmente perplejo. ¿Sabes? Es divertido, pero en realidad no tengo idea de cómo explicarle los ninjas a alguien que nunca ha visto una película o programa de televisión Muggle. Digamos que una persona astuta realmente misteriosa y dejémoslo así.
¿Y Not? Preguntó Hermione. Vi tu intercambio con él antes de que vinieras. Cuando me miró, no parecía odioso. Más triste que cualquier otra cosa. Theo es un caso especial. Todavía estoy trabajando en él. Él dudó. No quiero iniciar rumores infundados, así que te agradecería que te lo guardaras. Traidores, Harry hizo comillas en el aire alrededor de esas palabras, podría enfrentar consecuencias físicas. Neville negó con la cabeza mientras Hermione jadeaba. Seguramente no. Pensé que los herederos de las familias de sangre pura estaban protegidos de cosas como esa. Presuntos herederos, Hermione, respondió Neville. No tiene un hermano mayor en Durmstrang. Eso significa que Theo no es el presunto heredero, por lo que en realidad no tiene mucha protección de su padre. Puedo simpatizar. El chico vaciló y pareció ligeramente dolido. Nunca le he dicho esto a nadie, pero cuando era más joven, mi tío abuelo Algie, más o menos, trató de matarme. 2 veces. Los ojos de Harry se abrieron ante eso, mientras que Hermione parecía preocupada. Dijiste en la fiesta de bienvenida que cuando tenías 8 años, tu tío te tiró accidentalmente por una ventana y rebotaste, dijo. Sí, dijo algo amargamente. Y antes de eso, hubo una vez que accidentalmente me tiró del muelle de Blackpool. Casi me ahogo antes de que me sacara. Oficialmente, ambos fueron accidentes. Extraoficialmente, se entendió que estaba intentando para asustarme y usar magia accidental. Conté esa historia en la fiesta porque todos contaban historias divertidas sobre cómo descubrieron que eran mágicos, y me puse nerviosa y conté la única que tenía. Pero siempre me he preguntado sobre eso. Porque resulta que, si en realidad hubiera muerto, el tío Algie habría pasado de ser mi regente hasta que cumpliera 15 años a heredar todo el patrimonio. ¿Y nadie consideró procesarlo por intento de asesinato? Preguntó Harry. ¿Qué hay que procesar? Es básicamente legal poner en peligro deliberadamente a un niño de una familia Wizengamot si es con el fin de provocar magia accidental, siempre que no haya habido señales de ello antes y el niño tenga al menos 4 años. Él dudó. A veces, me pregunto si es por eso que mi magia es tan débil. Mis padres eran magos poderosos, pero casi nunca tuve magia accidental y, bueno, estoy luchando en todas mis clases de magia con varitas. Me pregunto si hubo algo trauma relacionado con lo que me hizo que atrofió mi desarrollo mágico. Eso es horrible. Exclamó Hermione, ganándose otro siseo de Madame Pince. ¿Quieres decirme que he entrado en una cultura donde es aceptable poner en peligro a los niños solo para que demuestren magia? Eso es bárbaro. Honestamente, tú, como hijo de Muggles, tienes muchas más protecciones legales que Theodore Not. Podría ser expulsado a la calle mañana o peor por capricho de su padre. Ahora puedes ver, Hermione, porque he estado estudiando estas cosas como un loco, dijo Harry. Al dejarme con los Dursley y no cuidarme, los Potter y el director violaron varias leyes centenarias. Se volvió hacia Neville. Y no por cambiar de tema, pero pareces bastante bien informado sobre la vida hogareña de Theo. Puedo hacer algunas conjeturas educadas. Neville miró alrededor de la biblioteca para asegurarse de que no los estuvieran observando. El verano pasado, la abuela me hizo estudiar los archivos que había hecho sobre todos los niños con los que estaría en Hogwarts y cuyos padres eran mortífagos conocidos o sospechosos. Ella tiene un rencor personal contra los Malfoy por lo que los Lestrange les hicieron. Mis padres, pero en cuanto a delitos específicos, Lucius Malfoy ni siquiera era tan malo. Fue acusado de soborno, apoyo financiero a un grupo terrorista y un delito menor de hostigamiento de Muggles. Si tomó la marca tenebrosa por su propia voluntad en lugar de mientras estaba bajo la maldición Imperius, probablemente asesinó al menos a un Muggle, pero eso es básicamente indemostrable. Es un snob intolerante y arrogante, pero comparado con la mayoría de los mortífagos sospechosos, es relativamente inofensivo. Neville se inclinó hacia adelante con atención. Tiberius Not, por otro lado, fue acusado de todo eso además de asesinar a una docena de nacidos de Muggles y Merlín sabe cuántos Muggles. Los asesinatos generalmente eran, bueno, extremadamente violentos. Gran lo llamó psicópata y dijo que probablemente era el peor mortífago. Para que no me metan en Azkaban. ¿Por qué no lo estaba si era tan malo? Siseó una sorprendida Hermione. Puedes agradecer a Sirius Black.
Las transcripciones de su juicio aún están selladas, pero según la información que se entregó a la prensa, confesó haber puesto a más de 2 docenas de miembros del Wizengamot bajo el Imperius para ya sabes quién, incluidos Malfoy, Goyle, Crabbe, Parkinson, y Noit. Eso lo sacó a todos del apuro a pesar de que llevaban marcas tenebrosas. Grant supone que Black sabía que estaba acabado, así que asumió la culpa de todos los mortífagos sospechosos que no habían sido con las manos en la masa. ¿Es posible ver esas cuentas de prensa?, preguntó Harry. Hermione señaló a través de la habitación a un piso superior. Tienen copias encuadernadas del profeta hace décadas por lo menos. Harry asintió. Eso sería algo más para agregar a sus estudios, que ya incluían su trabajo de clase normal, la ley Wizengamot y la genealogía mágica. ¿Sabes, Neville, si realmente te preocupa que haya algún tipo de trauma infantil que pueda estar limitando tu magia, deberías ir a ver a Madame Pomfrey. Tal vez sea algo corregible. Ya le hablé sobre mi tamaño, a los Dursley no les gustaba mucho la nutrición en lo que a mí respecta, y se supone que las pociones de nutrientes que me dio me ayudarían a alcanzar la altura de Jim en 1 o 2 años. Yo, lo pensaré. Gracias. Después de un poco más de discusión sobre asuntos escolares, el trío se separó, Hermione y Neville regresaron a su dormitorio y Harry a los números anteriores del profeta, comenzando con el volumen de 1981. Los resultados no fueron esclarecedores. La muerte de quien usted sabe fue primera plana el 1 de noviembre de 1981, y 2 días después, el periódico atribuyó oficialmente su fallecimiento a Jim Potter, el niño que vivió. A pesar de que no hubo testigos de primera mano reales de su milagrosa hazaña de desviar la maldición asesina. Sin embargo, fue simplemente, aceptó que Voldemort había intentado usar la maldición asesina en Jim y una extraña reacción violenta lo destruyó, dejando a Jim con la marca del Señor Oscuro en su frente. Harry se preguntó distraídamente si la cicatriz en forma de V en realidad podría contener algún fragmento de la maldad de Voldemort, explicando así por qué el niño que vivió debería ser un imbécil tan monumental. Entonces, descartó la idea. Voldemort podría ser malvado, pero Harry pensó que sería mucho más inteligente y menos desagradable que Jim. Harry no se sorprendió al ver que no se había mencionado su estado o incluso su existencia. El traidor Sirius Black fue arrestado el 3 de noviembre de 1981 por el mismo James Potter. Fue juzgado por un tribunal secreto de acuerdo con lo que se conoce como las leyes de los mortífagos, una serie de controvertidas leyes temporales aprobadas en 1980 para permitir que los sistemas judiciales y de aplicación de la ley mágica hicieran frente a lo que efectivamente era una insurrección armada por parte de un parte sustancial de la clase dominante de la nación. Dada la influencia que tenía Voldemort, Harry se preguntó por qué no hizo que sus seguidores aprobaran leyes para darle lo que quería en lugar de cometer matanzas masivas. Las leyes de los mortífagos fueron más infames por sancionar el uso de maldiciones imperdonables por parte de aurores y magos asesinos contra los mortífagos, pero también tenían disposiciones para juicios secretos, a diferencia de los juicios penales normales en los que un quórum del Wizengamot sirve como jurado. Las transcripciones de estos tribunales se sellaron al público en general, e incluso los aurores que montaban guardia sobre los prisioneros acusados tenían que someterse a encantamientos de memoria después de cada juicio para que no pudieran revelar las identidades de los participantes. Aparentemente, esto fue para evitar que los nombres de los testigos y jueces se revelaran públicamente y así permitir que los mortífagos buscaran venganza. Aparentemente, antes de que se promulgara esa ley, varios jueces que habían presidido juicios exitosos de mortífagos habían sido asesinados más tarde. El artículo sobre Sirius Black, el juicio simplemente decía que la transcripción del juicio había sido mágicamente certificada por el escriba de la corte y que el juicio había sido presidido por 3 de los 12 miembros anónimos del Wizengamot que eran elegibles para actuar como jueces en procesos penales, y que habían hecho juramentos mágicos. Adjudicar justamente tales procedimientos. Esos 3 jueces anónimos decidirían el destino de Black. La evidencia contra Sirius Black consistía en declaraciones juradas de James y Lily Potter de que él había sido su guardián secreto, una declaración jurada de un inefable, sea lo que sea. Harry agregó el término a su larga lista de cosas para investigar, dando testimonio experto de que un encantamiento Fidelius solo podía ser penetrado si el guardián secreto lo revelaba voluntariamente, y una larga confesión de Black en la que orgullosamente admitía ser un mortífago secreto, traicionar a los Potter y colocar a varias figuras influyentes del Wizengamot bajo la maldición Imperius. Nada más excepto su sentencia.
Una vida en Azkaban por su uso repetido de un imperdonable. Irónicamente, su traición a los Potter ni siquiera fue una parte importante de su sentencia, ya que nadie murió como resultado de esas acciones. Habiendo aprendido todo lo que pudo sobre la caída de Voldemort, Harry devolvió el libro y volvió a su investigación genealógica. Después de una hora de tomar notas, preparó otra carta para su abogado y la envió con Edwig antes de irse a cenar. El fin de semana siguiente, Harry descubrió el beneficio más inmediato y tangible de su participación en el grupo de estudio de Hermione. Harry se había acercado a Lavender Brown con algo de vergüenza por el tema de los productos mágicos para el cuidado del cabello, pero ella lo tomó de la mano con entusiasmo y respondió a todas sus preguntas. El domingo por la tarde, Lavender y Parvati le hicieron un cambio de imagen en un salón de clases en desuso y le presentaron al joven Slytherin las maravillas de Sleekeazy. Cuando entró en el gran comedor el lunes siguiente por la mañana, llevaba la primera cofia perfecta de toda su vida. Jim se rió de él, pero Snape y Draco asintieron con aprobación. Greengrass y Davis también quedaron bastante impresionados y le pidieron que los llamara Daphne y Tracie, respectivamente. Para el martes siguiente, el grupo de estudio de Hermione había crecido. Justin Finch Fletchley y Susan Bones se unieron, al igual que Anthony Goldstein y Padma Patil, aunque se aseguró de sentarse lo más lejos posible de su gemelo. Harry se preguntó si los gemelos mágicos eran calientes o fríos, ya sea que prácticamente compartieran un cerebro como los gemelos Weasley o se pelearan entre sí como los Patil o los Potter. Harry siguió siendo el único Slytherin que quería tener algo que ver con el grupo, lo que quizás era lo mejor, ya que el grupo dividía su tiempo entre estudiar el material del curso y discutir los méritos relativos de las culturas Muggle y mágica. Los nacidos de Muggles y criados por Muggles estaban aprendiendo mucho sobre el mundo mágico, mientras que los sangre pura estaban aprendiendo que muchas de sus suposiciones sobre los Muggles eran tremendamente incorrectas. La segunda sesión también respondió una pregunta que desconcertaba a Hermione desde que comenzó la escuela. ¿Cómo era la educación temprana para los niños magos? Rápidamente se dio cuenta de que no había escuelas primarias mágicas, sin embargo, todos sus compañeros de clase de sangre pura y media sangre parecían saber leer y escribir varios años por encima de su nivel de edad en comparación con los Muggles. No en comparación con ella, por supuesto, pero estaba sorprendida de lo efectiva que parecía ser la educación mágica en el hogar. La respuesta, por supuesto, fue mágica. Anthony Goldstein, un mestizo que había vivido en el extranjero durante varios años, explicó a los Muggles del grupo sobre las pociones educativas y cómo funcionaban. Una poción educativa era, como su nombre lo indica, una poción que instruía instantáneamente al bebedor en algún campo de estudio. El número y alcance de estas pociones educativas era bastante limitado, ya que eran difíciles y costosos de producir. Era más fácil crear pociones que enseñaran idiomas, y los estudiantes que tomaron runas antiguas en el tercer año comenzarían con un régimen de pociones que instantáneamente les daría fluidez en Futhark antiguo y más joven, con lenguajes rúnicos más oscuros más adelante. Anthony había tomado una poción a la edad de 7 años que le enseñó alemán cuando su padre aceptó un puesto de profesor en la Universidad de Hamburgo. Wizarding Child Services proporcionó algunas pociones educativas gratuitas a todos los niños británicos de pura sangre y mestizos a partir de los 6 años para que, cuando llegaran a Hogwarts, esos niños pudieran leer, escribir y realizar operaciones aritméticas básicas en un nivel comparable al de un niño Muggle bastante inteligente. Que había terminado su primer año de secundaria. Comprensiblemente, los niños criados por Muggles se molestaron al saber que habían pasado 6 años asistiendo a la escuela primaria Muggle cuando se podían obtener los mismos beneficios en unos pocos días con las pociones adecuadas, pero Anthony explicó que había algunas brechas considerables en las pociones. Utilidad y disponibilidad. Por ejemplo, había una poción que cubría la aritmética básica, pero la mayoría de los magos parecían completamente inconscientes de las matemáticas Muggles superiores como el álgebra y el cálculo o, para el caso, campos enteros dependientes de las matemáticas como la ingeniería y la arquitectura. Después de todo, ¿quién necesita un ingeniero para diseñar un edificio cuando puede transfigurar las materias primas a su gusto y luego reforzarlo mágicamente sin importar cuán estructuralmente defectuoso sea? La aritmancia, una materia optativa de tercer año, introdujo elementos de geometría y trigonometría, pero solo en la medida en que fuera relevante para las implicaciones mágicas de las matemáticas involucradas.
También había pociones para la alfabetización que enseñaban a los niños magos a leer y escribir al nivel de un estudiante secundario Moogle de octavo año, pero el vocabulario y la sintaxis no se habían actualizado en más de un siglo, razón por la cual los niños de sangre pura que no socializaban muchos tenían patrones de habla tan extrañamente formales. ¿Quién necesita un ingeniero para diseñar un edificio cuando puede transfigurar las materias primas a su gusto y luego reforzarlo mágicamente sin importar cuán estructuralmente defectuoso sea? La aritmancia, una materia optativa de tercer año, introdujo elementos de geometría y trigonometría, pero solo en la medida en que fuera relevante para las implicaciones mágicas de las matemáticas involucradas. También había pociones para la alfabetización que enseñaban a los niños magos a leer y escribir al nivel de un estudiante secundario Moogle de octavo año, pero el vocabulario y la sintaxis no se habían actualizado en más de un siglo, razón por la cual los niños de sangre pura que no socializaban muchos tenían patrones de habla tan extrañamente formales. ¿Quién necesita un ingeniero para diseñar un edificio cuando puede transfigurar las materias primas a su gusto y luego reforzarlo mágicamente sin importar cuán estructuralmente defectuoso sea? La aritmancia, una materia optativa de tercer año, introdujo elementos de geometría y trigonometría, pero solo en la medida en que fuera relevante para las implicaciones mágicas de las matemáticas involucradas. También había pociones para la alfabetización que enseñaban a los niños magos a leer y escribir al nivel de un estudiante secundario Moogle de octavo año, pero el vocabulario y la sintaxis no se habían actualizado en más de un siglo, razón por la cual los niños de sangre pura que no socializaban muchos tenían patrones de habla tan extrañamente formales. Introdujo elementos de geometría y trigonometría, pero solo en la medida relevante para las implicaciones mágicas de las matemáticas involucradas. También había pociones para la alfabetización que enseñaban a los niños magos a leer y escribir al nivel de un estudiante secundario Moogle de octavo año, pero el vocabulario y la sintaxis no se habían actualizado en más de un siglo, razón por la cual los niños de sangre pura que no socializaban muchos tenían patrones de habla tan extrañamente formales. Introdujo elementos de geometría y trigonometría, pero solo en la medida relevante para las implicaciones mágicas de las matemáticas involucradas. También había pociones para la alfabetización que enseñaban a los niños magos a leer y escribir al nivel de un estudiante secundario Moogle de octavo año, pero el vocabulario y la sintaxis no se habían actualizado en más de un siglo, razón por la cual los niños de sangre pura que no socializaban muchos tenían patrones de habla tan extrañamente formales. Todas las pociones que no sean las de alfabetización y aritmética tenían que comprarse de forma privada y a un costo significativo. Había muchas opciones para pociones de lenguaje, pero solo unas pocas para ciencias naturales. El más popular, diseñado para personas que querían seguir estudios en alquimia, le dio al bebedor una comprensión completa del campo de la química Moogle, tal como se entendía en 1893. La poción de física estaba tan desactualizada que en realidad era contraproducente, lo que lleva al bebedor desprevenido a pensar que los incendios fueron causados por la quema de flogisto y que las aspiradoras en realidad estaban llenas de éter. Había pocas pociones para la historia de la magia y ninguna para los estudios muggles. Susan Bones, cuyo tutor era un funcionario de alto rango del ministerio, no sabía quién era el actual monarca británico y ninguno de los sangre pura tenía ni idea de cómo funcionaba el parlamento. Finalmente, aparentemente era imposible elaborar una poción que confiriera conocimiento práctico de cualquier faceta de la magia real, incluso temas tan aparentemente mundanos como la herbología o el cuidado de las criaturas mágicas, razón por la cual la existencia de Hogwarts aún era necesaria. La explicación predominante para esta brecha fue que Merlín hizo algo y por eso no podemos hacer pociones que enseñan magia. Comprensiblemente, tanto Harry como Hermione encontraron esa explicación completamente insatisfactoria. Capítulo 10. Vuelos y duelos. Texto del capítulo 10. Vuelos y duelos. 12 de septiembre de 1991. Mientras Harry se dirigía a desayunar, se preguntó si necesitaría una dosis extra de Sleeky para pasar el día, ya que hoy iba a ser el tan esperado comienzo de las lecciones de vuelo. Naturalmente, los Slytherin y Gryffindor estaban agrupados, por lo que probablemente terminaría en lágrimas. Y, efectivamente, el día tuvo un mal comienzo cuando Malfoy y sus lacayos inexplicablemente se pelearon con los Gryffindors en el desayuno, uno que rápidamente interrumpió la profesora McGonagall. Cuando llegaron a la mesa de Slytherin, Harry preguntó de qué se trataba. Malfoy fue evasivo, pero hoy le soltó que se estaban burlando de Longbottom porque su abuela le había enviado un Rememberad como regalo. ¿Y qué es un Rememberad cuando está en casa?
preguntó Harry. Es un globo que se vuelve rojo cuando olvidas algo importante, respondió Draco suavemente mientras untaba mantequilla en una tostada. Supongo que eso podría ser útil, respondió Harry. No realmente. Además, Longbottoms es enorme, antiguo y feo y parece estar hecho de vidrio barato. Probablemente lo romperá para el final de la semana. Pensé que habías superado tus problemas con Neville. No tengo problemas, Potter. Pero tu hermano no ha hecho nada desagradable en una semana, así que he vuelto a tener el mismo desdén por todos los Gryffindors. Harry negó con la cabeza y volvió a su diario El Profeta. Esperaba que el resto del día fuera menos dramático. 10 horas después, las esperanzas de Harry habían sido en vano. Esa noche, Draco se sentó a cenar frente a él, y Harry solo miró al otro chico con furiosa consternación. Finalmente, Draco notó que lo miraban fijamente. ¿Qué? Preguntó. ¿Y qué, por favor dime, fue todo eso? Preguntó Harry algo acalorado. Tendrás que ser más específico, Potter. Fue un día lleno de acontecimientos. La parte en la que insultaste a Longbottom cuando él no estaba allí para defenderse, luego amenazaste deliberadamente con destruir la cosa recordar de Longbottom después de que se cayó y se lastimó, luego te fuiste volando con el Hit desafiando las órdenes de Madame Och, y luego trató de destruir la cosa recordar, solo para que Hit la salvara milagrosamente. Ah, y justo ahora, desafiaste a Hita, y no puedo creer que esto sea siquiera una cosa, un duelo de magos. Sí. Todo eso sucedió. ¿Quieres ser mi segundo? La comadreja está secundando al Hit. ¿En un duelo de magos? Ni siquiera es octubre. ¿Qué van a hacer ustedes dos? ¿Transformar cerillas en agujas y arrojárselas hasta que alguien pierda un ojo? Solo tendrás que venir al duelo y mirar. Encuéntrame en la sala de trofeos a medianoche. Los ojos de Harry se entrecerraron mientras estudiaba la cara sonriente de Malfoy. Ni siquiera vas a ir, ¿verdad? Esto es solo un truco para sacar a Hit y Weasel fuera de los límites después del toque de queda. Draco se rió. Eso es lo que me gusta de ti, Potter. A pesar de tus obvias deficiencias, todavía estás leguas por delante de tu miserable hermano. Bueno, supongo que eso es lo que pasa por un cumplido en esta casa. PFFT. Si querías cumplidos, Potter, deberías haber ido a los puffs. Harry resopló. Bueno, espero que esto al menos te haya curado de tu extraña obsesión con el recordatorio de Longbottom. Draco se burló de él y luego siguió comiendo. Theo observó todo el intercambio en silencio. Más tarde, cuando los Slytherin regresaban a sus dormitorios, Theo le dio un codazo a Harry y le susurró. Deberías pensar en hacerte un rememberad si puedes. Y luego extendió la mano para mostrar un pequeño orbe que se parecía al de Neville, pero con un cuarto del tamaño. Draco también tiene uno. Son más útiles de lo que crees. Luego, Theo avanzó rápidamente dejando atrás a un perplejo Harry Potter. 13 de septiembre de 1991. A la mañana siguiente, Harry se reunió con Hermione y Neville en la biblioteca. Se suponía que debían reunirse para que él pudiera responder algunas preguntas de Dada de última hora antes de la clase de esa mañana. Pero ahora, en cambio, estaba sentado en una silla acolchada frotándose las sienes y escuchando cómo Hermione y Neville describían sus aventuras de la noche anterior. Entonces déjame aclarar esto, dijo con cansancio. Jim y Ron decidieron escabullirse para participar en un duelo ilegal de magos a medianoche que no iba a suceder de todos modos porque todo era una trampa para meter a Jim en problemas, lo cual descubrí en menos de 5 segundos. Y tú me acompañaste. ¿Por qué? Bueno, no estaba planeando acompañarlos, pero salí al pasillo detrás de ellos para decirles que no se fueran, y luego la dama gorda se alejó por algún lado y yo me quedé atascado de todos modos, así que pensé que era mejor seguir con ellos que simplemente sentarme sola en el pasillo, dijo Hermione como si eso fuera lo más lógico del mundo. Y de hecho me encontraron desmayado en un banco cercano. Yo, olvidé la contraseña y me quedé dormido. Y luego, Neville murmuró estúpido rememberal en voz baja, apenas lo suficientemente alto para que Harry lo escuchara. Entonces, para continuar, dijo Harry con algo de molestia, ustedes 4 fueron a la sala de trofeos, descubrieron que Malfoy nunca apareció, casi los atrapa Filch, y luego decidieron que lo mejor que podían hacer era ir al tercer piso. Pasillo de una muerte dolorosa, ¿cierta?
Bueno, respondió Neville con una sonrisa, obviamente, las advertencias del director sobre una muerte segura y dolorosa fueron exageradas ya que, de hecho, no morimos ni sufrimos dolor. Pero sí encontramos un Cerberus. Y también nos enteramos de que Jim tiene una voz muy aguda cuando grita. Él se rió y Hermione le dio un puñetazo en el hombro con molestia. También nos enteramos de que el Cerberus estaba sentado encima de una trampilla, agregó. Obviamente, algo increíblemente valioso está escondido ahí abajo con un Cerberus para protegerlo. Pero, ¿qué podría ser? Harry miró de un lado a otro entre sus dos amigos con asombro. Una mejor pregunta sería: ¿por qué diablos te importa? Dumbledore dijo que nos mantuviéramos alejados porque era peligroso, y le tomó la palabra. ¿Cómo pasaste la puerta? Alohomora. Está en el capítulo 7 del libro estándar de hechizos de Gossaug para los primeros años. Harry, que ya había leído todo el libro de texto de cabo a rabo, la miró fijamente y luego arqueó una ceja con desconfianza. No, no lo es, dijo con firmeza. Neville miró a Hermione que ahora estaba sonrojada. Oh, está bien. Estaba en el capítulo 7 de la edición de 1923 que encontré en una librería de libros usados en el Callejón Diagon. Tenía muchos hechizos maravillosos que no estaban en la edición actual porque se consideraban inadecuados para que los niños los aprendieran. Oh, eso es un alivio, dijo Neville. Ahora, no me siento tan pesado por nunca haber oído hablar de eso. Entonces, para recapitular, dijo Harry con acidez, te preocupaba que Jim y Ron hicieran algo tonto, así que los seguiste y luego los ayudaste a entrar en un área fuera de los límites con un hechizo ilegal para abrir cerraduras. No es ilegal, Harry, solo, está mal visto. Además, lo enseñan en los cursos superiores. No puedes practicar proteger una puerta contra el Alohomora si no sabes cómo abrirla. Ah, así que puedes proteger la puerta que conduce al letal Cerberus contra el encantamiento de apertura de cerraduras que pueden lanzar los primeros de primer año, pero el personal nos molestó en hacerlo porque, ya sabes, ni siquiera me importa. Más. Me daré un dolor de cabeza si sigo tratando de aplicar el sentido común a esta escuela. Harry miró a Neville, quien parecía más divertido que avergonzado. Espera un minuto. ¿Dices que olvidaste la contraseña para entrar a tu dormitorio? Pensé que recuerda que se suponía que evitaría eso. Oh, no. Aparentemente, solo se vuelve rojo cuando olvido algo importante, pero en realidad no me dice qué. Eso parece espectacularmente inútil. Neville se puso rígido. Fue un regalo de mi abuela. No me importa si Malfoy piensa que es estúpido. Tranquilo, Neville. Draco solo estaba siendo Draco. Además, estoy informado de manera confiable de que él mismo tiene uno y en realidad se estaba burlando de ti porque el tuyo era una antigüedad. Aparentemente, los modelos más nuevos son mucho más pequeños y elegantes. Probablemente una influencia escandinava. Culpo a Ikea. El otro chico, en quien la broma de Harry estaba completamente perdida, simplemente se encogió de hombros. Es una especie de tradición que los Longbottoms reutilicen las reliquias familiares. Es por eso que estoy usando la varita de mi papá en lugar de una nueva. El ceño de Hermione se arrugó. ¿Puedes hacer eso? ¿Solo usar la varita de un miembro de la familia? El señor Ollivander debe haberme hecho probar 15 varitas antes de encontrar la correcta. Y el doble ase número para mí. Siguió diciendo que la varita elige al mago y cosas así. Neville se encogió de hombros de nuevo, pero Harry insistió. Nev, sé que te has sentido frustrado por la cantidad de problemas que has tenido en las clases, pero me parece que te va bien en todo, excepto en el trabajo con la varita. El libro sobre la tradición de la varita que compré en Ollivanders dice que usar una varita que no es adecuada para ti, en el mejor de los casos, hace que sea difícil hacer magia y, en el peor de los casos, puede ser físicamente peligroso. ¿Es posible que tu varita no sea compatible y eso es lo que te detiene? Es la varita de mi padre, Harry. Era un gran mago y quiero ser digno de él. Exclamó el muchacho, que se estaba alterando. Pince se cayó ruidosamente desde su escritorio y Neville agachó la cabeza. Hermione le dio unas palmaditas en la pierna y dijo suavemente. Lo sabemos, Neville. Pero no eres una copia al carbón de tu padre. Tu madre también fue una gran bruja. Y la mitad de ti proviene de ella. ¿Su varita estaba hecha del mismo materiales como los de tu padre? Neville cerró los ojos. Yo, no lo creo. Entiendo lo que dices. Sí, si mi varita no mejora, hablaré con la abuela para conseguir una nueva.
¿Cómo prometiste hablar con la enfermera sobre tu magia y tus problemas de memoria? Pensó Harry, aunque no dijo nada en voz alta. Bueno, supongo que deberíamos ir a desayunar antes de que la comadreja se lo coma todo. Pero ambos, por favor, dejen de intentar seguir a Jim Potter y salvarlo de sí mismo. Entiendo que el deseo de evitar que Jim les cueste incluso más puntos de la casa, pero no vale la pena correr el riesgo de que ustedes dos se metan en problemas o posiblemente incluso lastimen. Harry negó con la cabeza. Por cierto, nunca escuché. ¿Cuántos puntos se llevó McGonagall ayer después de esa tontería de la escoba con Jim y Draco? Neville y Hermione se miraron algo nerviosos. ¿Qué? Preguntó Harry, repentinamente aprensivo. 30 segundos después de que el trío fuera expulsado de la biblioteca por los gritos de Harry. Increíble. Este lugar es absolutamente increíble. Un maestro dice no hagas esto o serás expulsado. Jim Potter hace exactamente eso un minuto después, y no solo no es expulsado, sino que se sube a la casa volteadora. Equipo de Quidditch. Maldita sea. Lenguaje, Harry. Dijo Hermione. Apuesto a que es el buscador más joven en, ¿cuánto? ¿20 años? ¿30? Neville tosió. Un siglo. Gaa. Harry, por favor. Piénsalo. Oh, por supuesto, Hermione, explica qué razón racional hay para poner a Jim Potter en el equipo de Quidditch de Gryffindor, además de que a McGonagall le importa más un estúpido trofeo que cualquier pretexto de disciplina escolar. Profesora McGonagall, Harry, corrigió Hermione. Harry en realidad se burló de eso, lo que sorprendió a Neville. Estaba acostumbrado a burlarse de los Slytherins, pero nunca había visto a Harry hacerlo antes. Era sorprendentemente bueno en eso. Escucha, Harry, continuó. Sí, esto parece muy injusto, pero piénsalo desde el punto de vista de la profesora McGonagall. Han estado usando palos bastante duro con Jim sin éxito, por lo que han decidido darle una gran zanahoria. Neville miró de un lado a otro entre los dos. No tengo idea de lo que estás hablando. ¿Zanahoria? ¿Esto es como esa cosa ninja de la semana pasada? Harry suspiró. Es una expresión Muggle, Nef. Para hacer que un burro se mueva, puedes golpearlo en el trasero con un palo o colgar una zanahoria frente a su cara. Significa que obviamente no pueden controlar a Jim con detenciones, y mucho menos pérdida de puntos de la casa, por lo que le están dando algo que desea desesperadamente, el estado de estar en el equipo de Quidditch de la casa, que luego pueden amenazar con revocar si se pasa de la raya. Exactamente, dijo Hermione. Y como beneficio adicional, el capitán de Gryffindor es un loco llamado Oliver Wood que ha establecido un horario de práctica realmente agotador. 12 horas a la semana. Posiblemente más a medida que se acerca el primer partido. Después de todo, jugaremos contigo. Son 12 horas o más a la semana, estará bajo la supervisión de los estudiantes de los años superiores y no hará travesuras. Harry respiró hondo y exhaló. Tiene sentido. Pero eso no significaba que tenía que gustarle. Bien. Espero que el idiota se caiga de su escoba. Los otros dos rieron. Lamento haber perdido los estribos. Vete a desayunar. Necesito usar las instalaciones. Los dos Gryffindors se despidieron y siguieron adelante. Harry se giró y caminó hacia el otro lado, deteniéndose en la puerta del baño de niños antes de volver a mirar a sus amigos. Luego, al ver que no estaban mirando, pasó rápidamente por el baño antes de girar por un pasillo lateral y entrar en el salón de clases vacío que a veces se usaba para el cuidado de criaturas mágicas. Comprobando rápidamente que no había nadie más allí, tomó un trozo de tiza y lo arrojó a una gran pintura de un asuindero dormido envuelto alrededor de sus huevos. Esme. Esme. Despierta. Con un silbido, la serpiente de fuego levantó la cabeza y siseó a Harry, la corona de llamas alrededor de su cabeza iluminó toda la habitación. Lamento haberte despertado, pero esto es importante. ¿Qué han estado diciendo las otras serpientes sobre la habitación cerrada con llave en el pasillo del tercer piso? Ya sabes, la que tiene al perro de 3 cabezas. Capítulo 11. Halloween de 1991, parte 1, texto del capítulo 11. Halloween 1991, parte 1. 31 de octubre de 1991. Mientras los alumnos de primer año de Slytherin se preparaban para el día, Harry se acostó en su cama, sumido en sus pensamientos. Hoy era Halloween en el mundo Muggle. Supuso que también era en el mundo mágico, pero también era el día de la victoria, el día en que Jim Potter derrotó a ya sabes quién.
La fiesta de esta noche probablemente sería particularmente impresionante, ya que era el primer año del hit en Hogwarts. La zanahoria aparentemente había funcionado. Jin no había sufrido ninguna pérdida grave de puntos desde que se unió al equipo de Quidditch y parecía haberse concentrado en sus estudios. Apareció siendo la palabra operativa, por supuesto. Ahora que sabía que las rabietas no lo llevarían a ninguna parte, Jin se había vuelto un poco más, bueno, Slytherin en su enfoque. Se había congraciado con los Weasley Terrors, como los Slytherin apodaban a los gemelos, y como buenos amigos que eran, les había dado por hacer bromas a las serpientes, ya Harry en particular, con ganas de venganza. Particularmente notable fue la mañana que Harry pasó obligado a caminar hacia atrás en todas partes, sin mencionar los 2 días en que toda la clase de primer año de Slytherin se vio obligada a referirse entre sí como Mortífago Jr. cada vez que hablaban entre ellos. Los gemelos rara vez le hacían bromas a Neville y Hermione por lealtad a la casa, pero había una especie de guerra fría entre los primicias de Gryffindor, con Neville y las chicas de un lado y el resto de los chicos del otro. Dean incluso había dejado de asistir a las sesiones de estudio. Lo que empeoraba las cosas era el hecho de que Neville todavía no estaba progresando en su propio trabajo con la varita, pero se negaba a consultar con su abuela sobre el tema de su varita. No había dejado el grupo de estudio, pero ahora apenas lo intentaba en encantamientos y transformaciones. Naturalmente, esto resultó en que perdiera algunos puntos por falta de esfuerzo y, eventualmente, un aullador de su abuela durante el almuerzo de la semana anterior. Todo lo cual de repente hizo que la posición de Harry en su propia casa fuera un poco más precaria. Le estaba yendo bien académicamente y aún tenía las ventajas de ser el heredero de Potter, aunque su abogado le informó que James Potter todavía era buscando motivos para desheredarlo. Pero su reputación ya no era la de misterioso solitario excéntrico sino la de perdedor en las afueras con su familia cuyos únicos amigos eran otros perdedores. En gran parte como consecuencia, Daphne y Tracy le habían advertido con bastante frialdad que habían vuelto por apellido. Así que era un Harry Potter algo pesimista quien caminó con sus compañeros de dormitorio para desayunar. Más adelante, frente al gran comedor, notó que los gemelos Weasley esperaban y observaban. Luego, a su derecha, escuchó un suave siseo del tapiz que representaba a San Patricio expulsando a las serpientes de Irlanda. Harry se detuvo, y luego dio un salto corriendo para despejar el grupo de baldosas que la serpiente había advertido que estaban hechizadas. Potter, deja de actuar como un tonto mugle, dijo Draco arrastrando las palabras justo detrás de él. Luego, hubo un crujido de magia seguido de gritos de consternación. Harry se dio la vuelta. Malfoy, Crabbe, Goyle y Parkinson ahora tenían el cabello del color rojo de Gryffindor con cejas doradas a juego. Los Weasley Terrors, dijo Harry con voz aburrida. Y bastante obvio esta vez. Al menos trata de ser consciente de lo que te rodea, Malfoy. Ahora, te sugiero que vayas a la enfermería antes de que esa cosa se absorba. Eso o puedes parecer primos Weasley perdidos el resto del tiempo. Semana. Draco le gruñó a Harry, y luego él, sus 2 sujetalibros, y lo que sea que fuera Pansy se dirigieron a la enfermería. Daphne Greengrass se acercó sigilosamente a Harry y lo miró con curiosidad. ¿Cómo supiste que los Weasley habían puesto una trampa allí? Preguntó. Harry se encogió de hombros y luego mintió. Solo algo que los perdedores descubrimos en nuestro grupo de estudio de perdedores. Estoy seguro de que alguien tan inteligente como tú lo habría descubierto por su cuenta. Si no, te verías adorable con el pelo rojo brillante. Ella resopló y se dirigió al desayuno. Harry luego se dio la vuelta y caminó audazmente en dirección a los gemelos, esperando que la memoria y el ojo para los detalles de Egbert fueran tan buenos como él decía. Egbert era la serpiente que colgaba del árbol en el fondo de una pintura en el tercer piso que afirmaba haber escuchado por casualidad. Observó a los gemelos y recogió algunos jugosos chismes. Caballeros, un momento de su tiempo. Los gemelos, que habían estado a la vez asombrados y molestos por la forma tan casual en que había evadido su broma, se enderezaron. Oh. ¿Y qué podríamos hacer nosotros dos, pequeños grifíes inocentes, quiero decirle a una pequeña serpiente mala como tú? Harry suspiró. Una parte de él se preguntaba si él y Jim tendrían el mismo intercambio si hubieran vivido juntos. Otra parte de él estaba repentinamente agradecida con los Dursley por evitar ese resultado. Bueno, me gustaría probar la diplomacia para empezar. De hecho, he hecho algo para enojarlos a ustedes dos o para merecer el nivel un tanto agresivo de bromas que he tenido que soportar durante el último mes. Porque sí, así que me disculpo y estoy feliz de hacer las paces.
Si no, por supuesto, tendré que asumir lo peor. Que ustedes dos simplemente acordaron convertirse en los perros de presa de Jim y perseguirme sin ninguna razón más que su mezquindad. Los Gryffindors se mantienen unidos, pequeño Potter serpiente, dijo uno de ellos con sorprendente frialdad. Así que había sido Jim. Harry supuso que eso significaba que era hora del palo. Bueno, los de Slytherin no. Así que puedes ir tras mis compañeros de casa a tu antojo, pero déjame fuera de eso. Porque, bueno, me disculpo por hacer amenazas, realmente no es mi estilo. Pero ayúdame, si me golpea un maleficio o maldición o una broma más y creo que tú eres el responsable, vaciló para enfatizar mientras los gemelos lo miraban con aire de suficiencia, le contaré a Snape sobre el mapa. Eso llamó su atención. Y aunque los gemelos eran bastante buenos actuando inocentes, no estaban preparados para un Slytherin de primer año que amenazaba su secreto más preciado. Después de unos segundos de asombro, uno de ellos, el que tiene un pequeño lunar junto a su ojo izquierdo, anotó a Harry para referencia futura, finalmente dijo nerviosamente. ¿Qué mapa? Oh, ¿tienes más de uno? El que estoy hablando es activado por, ¿cuáles fueron las palabras? Algo así como te juro que no estoy haciendo nada bueno. No. Juro solemnemente que no estoy tramando nada bueno. Así es como va, ¿verdad? Los gemelos se sorprendieron aún más por eso, e interiormente, Harry estaba cantando las alabanzas de Egbert por su percepción y memoria. Miren, chicos. No quiero ser su enemigo. Para ser honesto, soy fanático de su trabajo, bueno, cuando no está dirigido a mí y cuando no cruzan la línea de juguetón. Diversión e intimidación cruel. De hecho, parecían un poco heridos por eso, por lo que Harry decidió ofrecer la zanahoria también. De hecho, creo que si tuvieras un poco de apoyo financiero, podrías llevar tu trabajo al siguiente nivel. Sus cejas se dispararon y el que no tenía un lunar preguntó. ¿Nos estás ofreciendo un soborno para que no te hagamos una broma? Harry se aseguró de parecer levemente ofendido. Te haré un trato. No lo llamas soborno y yo no lo llamaré pagar dinero de protección. Un galeón a la semana. Me dejas fuera de tus bromas. Si Jim te pide que me hagas una broma, díselo. Dile que Snape me ha estado cuidando y que es demasiado arriesgado o algo así. Y antes de que preguntes, no te ayudaré a hacerle una broma a ningún otro Slytherin. Se miraron antes de decir al unísono. 2 galeones. Un galeón y 8 hoces. Y por ese precio, también dejas en paz a Theonald. No se lo merece. Ambos se pusieron rígidos. Su padre era un mortífago, dijo Molly Weasley. Lo sé, dijo Harry con calma. Y créeme cuando te digo que el destino le jugó una mala pasada al darle a ese hijo de puta por padre de lo que podrías pensar en tus peores días. Sus ojos se abrieron y luego asintieron solemnemente. Ellos entendieron. Es un trato. Nada de bromas o bromas sobre la serpiente primicia coqueta Potter. O cosquillas primera serpiente Nolt. Incluso lo sacudieron. Ahora bien, cuéntanos, ¿cómo te enteraste del mapa? Se inclinó con complicidad. Digamos que y serpiente deletreado de lado es Sneak. Hasta la próxima, señores. Y con eso, se alejó silbando, sin siquiera saber cuánta admiración silenciosa se había ganado de 2 futuros aliados. Neville estaba, como de costumbre, en la cima de su juego en herbología, ganando 2 puntos para Gryffindor. Sin embargo, Harry notó que estaba tenso y le preguntó al chico al respecto, pero él no quería hablar. En cambio, después de esperar hasta que la mayoría de la clase se hubo ido, le preguntó a Harry si le importaría saltarse el almuerzo para ayudarlo con el encantamiento de levitación que estarían cubriendo en encantamientos. Hermione lo había estado ayudando en vano, por lo que pensó que Harry podría tener algunas ideas, ya que había sido el primer Slytherin en dominarlo el día anterior. Desafortunadamente, cuando salían del invernadero, una voz no deseada se entrometió. Esa serpiente no podrá ayudarte, Skip, dijo Jim detrás de ellos. Diablos, él mismo no es mucho más que un Skip. Nuestros puntos ganados hasta ahora parecen mostrar quién es el mejor mago, hermanito, dijo Harry suavemente. Los ojos de Jim se encendieron. Los puntos no lo son todo. Y mientras tu pequeño grupo de estudio ha estado jugando, yo he estado recibiendo verdaderas lecciones de los años superiores en el equipo de Quidditch. Sacó su varita, la agitó y dijo acción recuerda todo. Para sorpresa de Harry y Neville, el globo de cristal se deslizó del bolsillo de Neville y flotó perezosamente por el aire hasta la mano de Jim. Ese fue un hechizo de invocación de 5º año, por cierto.
Jin sonrió y luego miró el globo terráqueo en su mano. Todavía recuerdo el día que vi esta cosa por primera vez, Longbottom. Mientras tu amigo Harry estaba parado boquiabierto, temeroso de enfrentarse a un asqueroso aspirante a mortífago como Malfoy, yo estaba en el aire, enfrentándolo de frente, arriesgando mi vida para devolverte esto. Dio unos pasos hacia Neville y Harry, lanzando distraídamente el rememeral en su mano mientras lo hacía. Sé que era un poco idiota al principio, pero lo siento. Y he mejorado, tanto en no actuar como lo era como en hacer magia. Olvídate de Harry y Granger y su estúpido pequeño club. Deja yo te ayudo. Miró con aire de suficiencia al rememberal. Después de todo, acabo de demostrar que soy mejor en magia que... Acción recuerden todos. De repente, fue el turno de Jim de sorprenderse, cuando el orbe salió disparado de sus manos como un cohete y golpeó la mano que esperaba de Hermione, que había estado de pie a un lado fuera de la vista. Harry sonrió, mientras Jim lo miraba estupefacto. Bien hecho, dijo el Slytherin. ¿Cuándo aprendiste ese hechizo? Justo ahora. Bueno, me dijiste el conjuro en el tren pero no conocías el patrón de la varita, lo cual Jim amablemente acaba de demostrar. No es nada difícil. Solo un doble silbido inverso mientras dices acción y luego un movimiento de 10 grados por encima de la horizontal en la dirección del objeto objetivo a medida que describe qué es. La masa y especialmente el alcance probablemente serán bastante limitados hasta que seamos mayores y nuestra magia sea más fuerte, pero el hechizo básico es lo suficientemente simple para objetos cercanos que puedas ver claramente. Harry consideró eso y luego arremetió con su propia varita. Acción recuerden todo. El orbe salió disparado de la mano de Hermione hacia la suya tan rápido como lo había hecho con ella. Vaya. Eso fue fácil. Miró a Jim con aire de suficiencia. Gracias, hermanito. Eres un muy buen maestro. Jim se quedó sin palabras. Le tomó 2 días dominar el encanto que Hermione y su hermano acababan de realizar sin esfuerzo después de verlo demostrarlo una vez. Finalmente, sacudió su sorpresa a favor de la ira. Vete al infierno, serpiente. Él dijo. Y ustedes 2 traidores pueden ir con él. Luego, dio media vuelta y se alejó. Harry negó con la cabeza y le entregó el rememberad a Neville, pero se sorprendió cuando el orbe inmediatamente se volvió de un rojo muy oscuro y furioso que casi parecía brillar y pulsar furiosamente en la mano de Neville. ¿Ha estado haciendo eso? Sí, durante los últimos días, dijo Neville en voz baja. Tiene sentido. Olvido más de lo que recuerdo, al parecer. Vamos, Nev. No dejes que Jim te deprima, dijo Harry. No lo es, Harry, dijo Neville secamente. Ustedes 2 lo son. Harry y Hermione se miraron. Perdón, dijo Harry. Exhaló con frustración. Jim acaba de hacer un hechizo de 5º año, lo cual fue lo suficientemente impresionante incluso si los estudiantes de último año se lo enseñaron. Ustedes 2 acabaron de aprenderlo solo al verlo hacerlo una vez. Y lo hacen mejor que él. Mientras tanto, yo no puedo hacer nada en el libro de hechizos de primer año. Empezó a alejarse de los otros 2. Estoy pensando que tal vez debería escribirle al tío Archie y ver si hay una manera de renunciar voluntariamente como heredero y pasarle el señorío directamente a él. Jim tenía razón. Soy un esquive en todo lo que importa. Neville. Exclamó Hermione. No puedes rendirte. Mira. Estoy agradecido por todo lo que han intentado hacer por mí, los 2. Pero, ya no puedo lidiar con esto. Y estoy cansado de sentirme compadecido. A partir de ahora adelante, solo déjame en paz y concéntrate en los demás en el grupo. En realidad podrían sacar algo de eso. Y con eso, se fue. Después de una mirada preocupada entre ellos, Harry y Hermione siguieron a su amigo hacia el castillo. Ninguno notó a Theo parado en la esquina del invernadero, con una mirada de profunda preocupación en su rostro. Capítulo 12. Halloween de 1991, parte 2, texto del capítulo 12. Halloween 1991, parte 2. Neville no apareció en el almuerzo, pero Hermione se sentó a su lado durante encantamientos, que los Gryffindors compartían con los Hufflepuff. La hora que pasó repasando ayudó un poco. Pudo realizar la mayoría de los encantamientos básicos que la clase había aprendido en septiembre, aunque claramente no con el mismo nivel de poder o control que tenían sus compañeros de clase. Los problemas comenzaron cuando el profesor Flitwick presentó el nuevo amuleto del día. El amuleto de levitación.
El conjuro era Wingardium Leviosa, que Neville obtuvo después de una única corrección susurrada de Hermione, y ella le aseguró que los movimientos de su varita eran correctos. Sin embargo, a pesar de todo eso, la pluma que estaba sobre su escritorio se negó resueltamente a moverse. Como era de esperar, Hermione fue la primera en lograr un resultado adecuado. Su pluma flotó con gracia y luego bailó alrededor del techo en respuesta a los movimientos de su varita. El pequeño grupo de chicas de Gryffindor y Hufflepuff, para quienes Hermione se había convertido en un modelo a seguir, aplaudió y Flitwick le otorgó 3 puntos a Gryffindor. Al otro lado de la habitación, Jim y Ron pusieron los ojos en blanco. Luego, Flitwick se volvió hacia Neville, quien tragó y luego miró su pluma como si fuera una serpiente venenosa. Levantó su varita para lanzar el hechizo, perfectamente, hasta donde Hermione podía decir, y concentró toda su voluntad en la pluma. No pasó nada. Pero Neville no soltó el hechizo. En cambio, sin quitar su varita de la pluma, se concentró más y derramó más y más poder mágico en el hechizo que había lanzado. Apretó los dientes dolorosamente y una gota de sudor apareció en su frente. La pluma se sacudió ligeramente. Su rostro se contorsionó en una máscara de concentración e incluso dolor, causando que tanto Hermione como Flitwick se alarmaran. Neville no les prestó atención. Toda su atención se centró en la pluma, que había comenzado a balancearse ligeramente como si se esforzara por volar. Cuando Hermione gritó su nombre en voz bastante alta, él la ignoró. También ignoró la sensación de cosquilleo justo debajo de la nariz y el extraño sabor a cobre en los labios. Finalmente, cuando su visión comenzó a nublarse, la pluma comenzó a levantarse lentamente de la mesa. 1 pulgada, 2 pulgadas, 3, antes de que repentinamente estallara en llamas, causando que perdiera el hechizo. Se recostó en su silla, exhausto y temblando. Instintivamente, se pasó la mano por la boca y se sobresaltó al darse cuenta de que le sangraba la nariz. Luego, miró hacia arriba y vio que toda la clase lo estaba mirando, incluido un Flitwick visiblemente conmocionado. ¿Estás bien, mi niño?, preguntó suavemente. Neville tragó profundamente y volvió a limpiarse la nariz. No, no me siento muy bien, profesor. ¿Puedo disculparme un poco? Flitwick vaciló y luego asintió. Tómate todo el tiempo que necesites. Y si no te sientes mejor pronto, quiero que vayas a la enfermería. ¿Entendido? Neville asintió, agarró su mochila y prácticamente huyó del salón de clases. Sin embargo, justo antes de salir, se volvió para mirar a sus compañeros de clase. Jim Potter lo estaba mirando directamente, sonriendo. Y entonces, el niño que vivió articuló una sola palabra que Neville no necesitó escuchar para entender. Skip. Neville salió por la puerta y no volvió a clase ese día. Horas más tarde, Theo Not entró en un baño para lavarse las manos antes de la cena y se sorprendió al encontrar a Neville sentado en el suelo en la esquina con la mirada perdida en su varita. Su rostro estaba limpio por la hemorragia nasal anterior, pero era obvio que había estado llorando. Theo miró a su alrededor para asegurarse de que no había nadie más en la habitación antes de hablar tentativamente. ¿Estás bien? Neville ni siquiera levantó la vista. Estoy bien. Solo déjame en paz. Theo comenzó a irse, pero luego vaciló y se volvió hacia el otro chico. Noté tu rememberalla esta mañana, después de herbología. Estaba rojo. Muy rojo. Y también pulsante. Sí, Neville rió amargamente. Aparentemente, soy muy olvidadizo. Theo se mordió el labio con ansiedad. Luego, se acercó un poco más y se arrodilló en el suelo para poder hacer contacto visual. Longbottom, Neville, ¿alguien te ha explicado alguna vez para qué sirve un rememberalla? Neville se quedó mirándolo sin comprender. Dios mío, pensó Theo para sí mismo. En la cena de esa noche, Harry estaba comiendo un pastel de carne cuando Malfoy lo empujó levemente. Tu amiga Sangre Sucia está haciendo un espectáculo tratando de llamar tu atención. Harry lo fulminó con la mirada. No aprecio el uso de esa palabra, Malfoy. Draco le devolvió la mirada. No aprecio a los compañeros de casa que tienen más lealtad a los Gryffindors que a los Slytherins. Y, sin embargo, aquí estamos. Es interesante que estés tan preocupado por mi lealtad a la casa cuando has trabajado tan duro para aislarme dentro de ella, Malfoy. Antes de que Malfoy pudiera responder, un avión de papel aterrizó en la mesa entre los dos, fallando por poco el tazón de salsa. Las palabras para Harry. De Hermione. Estaban escritas en él. Los dos chicos miraron hacia arriba desde la dirección del avión para ver a Hermione saludándolo.
Eso es todo, dijo Malfoy con una mueca. Crabbe, Goyle, Pansy. Nos mudamos. ¿Se está poniendo demasiado fangoso por aquí? Los 4 Slytherin se trasladaron al otro extremo de la mesa. Por otro lado, todos los demás Slytherins de primer año excepto Theo se alejaron lo más posible de Harry. Harry frunció el ceño. Tenía la esperanza de pasar desapercibido en la casa Slytherin por un tiempo más y continuar aprendiendo los secretos de la casa antes de hacer cualquier tipo de juego de poder. Desafortunadamente, Malfoy parecía empeñado en forzar el asunto, por lo que probablemente ocurriría una confrontación muy pronto. Era molesto. Harry dirigió su atención al avión de Hermione, el cual desdobló para revelar una página en blanco. Para su sorpresa, las palabras en la elegante escritura de Hermione se desvanecieron a la vista. Harry, ¿sabes dónde está Neville? Estoy muy preocupado por él. Toca el pergamino 3 veces y susurra tu respuesta y luego toca el pergamino 2 veces más para enviármelo. Las cejas de Harry se dispararon con sorpresa, y luego respondió. No lo he visto desde herbología. ¿Cómo estás haciendo esto? Un hechizo de cambio modificado que vincula tu pergamino con el que estoy escribiendo. Está fuera del plan de estudios de tercer año, aunque creo que esta adaptación es de quinto año. Harry se rió. ¿Cómo estos idiotas de sangre pura podían pretender ser superiores mientras prodigios nacidos de mugles como Hermione acechaban la escuela era un misterio para él? ¿Qué es eso? Preguntó Theo. Oh, solo Hermione, una vez más demostrando que todo lo que Draco piensa sobre la pureza de la sangre es una tontería. Por cierto, ¿has visto a Neville recientemente? Theo tosió nerviosamente. Lo vi hace una hora. Estaba en el baño de niños del primer piso. Estaba muy molesto. Sí. Escuché que algo pasó en encantamientos y tuvo que dejar la clase, pero no tengo ningún detalle. Theo volvió a morderse el labio. Era más que eso. Harry, ¿sabes para qué sirve un recordatorio? Porque Longbottom no lo sabía hasta que se lo dije antes. Yo, me di cuenta de que no lo sabía y pensé que debería saberlo. Espero no haberlo hecho. No te equivoques al decírselo. Harry estaba confundido pero también preocupado de repente. Neville me dijo que un recordatorio te avisa cuando olvidaste algo importante. Sí, pero es más que eso. Theo miró a su alrededor con complicidad. A mediados de la década de 1700, se generalizó el uso de un hechizo llamado Memory Charm, seguido poco después por su pariente cercano, el False Memory Charm. El primero crea una amnesia específica en alguien. El segundo reemplaza los recuerdos borrados con otros nuevos de la elección del lanzador de hechizos. Causaron muchos problemas al principio, hasta que el ministerio aprobó leyes que los regulaban estrictamente. De hecho, casi fueron declarados imperdonables, pero se consideraron demasiado valiosos para que los mugles preservaran el estatuto del secreto como para prohibirlos. No se enseñan en Hogwarts y se supone que debes obtener una licencia del ministerio para aprenderlos y usarlos, pero hay muchas familias antiguas que los han conservado en grimorios, por lo que... ¿Y el Rememberad protege contra ellos? No exactamente, solo te permite saber cuándo te ha golpeado uno. Es una especie de tradición en las familias pura sangre adineradas, especialmente las paranoicas, regalárselas a los niños a partir de Hogwarts. Sin embargo, solo los ricos, porque son bastante caros. Es para evitar que los niños sean manipulados mentalmente hasta que tengan la edad suficiente para desarrollar defensas psíquicas. Se vuelven de un rojo pálido si has olvidado algo de forma natural, y de un rojo oscuro si te han borrado los recuerdos. O alterado a través de la magia, Theo tragó saliva, y un rojo muy oscuro si has tenido muchos recuerdos afectados de esa manera. Harry palideció. Como lo hizo Neville hoy. ¿Se pueden revertir estas alteraciones de la memoria? Esa es otra cosa que hacen los Rememberall. Si llevas uno contigo en todo momento, puede reconstruir gradualmente los recuerdos que han sido borrados o alterados por la magia. Puede tomar mucho tiempo dependiendo de cuán extensas sean las alteraciones y cuán poderoso sea el mago que lanzó el hechizo. Eso es lo que significó el brillo esta tarde. El recordatorio de Longbottom finalmente ha reconstruido sus verdaderos recuerdos y está listo para restaurarlos. Harry inhaló profundamente. ¿Le dijiste a Neville cómo hacer eso? Theo hizo una mueca. Sí. Por lo que vale, le dije que probablemente debería tener a alguien con él cuando restauró sus recuerdos en caso de que fueran traumáticos, pero insistió en hacerlo solo. Supongo que debería haber venido y decírtelo de todos modos, pero parecía un poco personal para él.
Tal vez sea así, pero aún así deberías haber venido y decírmelo. Bueno, lo siento, dijo Theo con vehemencia. No estoy acostumbrado a todas estas cosas de amabilidad. No me criaron para eso. Harry sonrió. No lo sé, Theo. Creo que podrías tener un don para eso. Luego, volvió al pergamino, lo golpeó y susurró otro mensaje. Neville está en los baños de niños del primer piso. Está muy molesto. Te explicaré por qué en el camino. Iremos tan pronto como termine la fiesta. Pero justo cuando Harry envió el mensaje, las puertas del gran comedor se abrieron y el profesor Quirrell entró presa del pánico. Troll. En la mazmorra. Pensé que deberías saberlo. Y entonces el hombre tonto se desmayó. Harry exhaló ruidosamente. Tío. Hubo un breve momento de pánico en toda la escuela que el director apagó antes de ordenar a los estudiantes que regresaran a sus dormitorios. Harry golpeó el pergamino de nuevo. Suprime eso. Nos vamos ahora. Escápate de los otros Griffs y encuéntrame afuera de la puerta del gran comedor. Hermione asintió con la cabeza desde el otro lado de la habitación y luego se levantó para irse con su casa. Harry también se levantó, pero entonces Rodney Montague, el prefecto de séptimo año de Slytherin, llamó a su casa. Slytherins, vuelvan a sentarse. Nuestro ilustre director en su apuro aparentemente ha olvidado que nuestros dormitorios, como los Hufflepuff, están en las mazmorras. Ergo, nos quedaremos aquí en el gran comedor y una vez que los leones y las águilas se hayan ido, los prefectos sellarán las puertas y las protegerán. Nadie, ya sea humano o troll, entrará o saldrá hasta que termine la crisis. ¿Entendido? Todos los Slytherin se sentaron. Doble cabrón, escupió Harry con tristeza. Cerró los ojos y comenzó a murmurar para sí mismo mientras se frotaba las sienes. Necesito una distracción. Necesito una distracción. Piensa. Theo se inclinó y le puso una mano en el hombro. ¿En serio? Susurró con urgencia. ¿Estás considerando seriamente escaparte de aquí, desafiar a los prefectos y salir corriendo a buscar a Longbottom cuando hay un troll suelto? Harry abrió los ojos y miró a Theo. Neville es mi amigo y está en problemas. Así que estoy allí para él. Al igual que tú eres mi amigo, y si alguna vez estás en problemas, estaré allí para ti. Harry lo había dicho con total naturalidad y sin pensar, por lo que se sorprendió cuando Theo se echó hacia atrás, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Luego, con una punzada de tristeza, Harry se dio cuenta de que el otro chico probablemente nunca antes había tenido a nadie que le ofreciera ese grado de amistad. Theo miró a su alrededor y luego puso sus manos debajo de la mesa para que nadie pudiera ver mientras se quitaba el anillo de plata que siempre usaba. Se lo entregó sigilosamente a Harry. Ponlo en el tercer dedo de tu mano izquierda. Luego, cuando estés listo, respira hondo y dale un medio giro. Y luego, muévete. Solo durará mientras aguantas la respiración, y luego tendrá que recargarse por un tiempo. Y la próxima vez que tomes un respiro, todos aquí notarán inmediatamente que te has ido. Ahora vete. Sorprendido, Harry se puso el anillo en el dedo, respiró lo más profundo que pudo y giró el anillo. No pasó nada. Miró a su alrededor y nadie le prestaba atención. Lentamente, se puso de pie. Nadie se volvió en su dirección. Con cuidado, pasó por encima del banco y se dirigió hacia la puerta. Cuando quedó claro que todos lo ignoraban por completo, corrió, deslizándose por el hueco justo cuando los prefectos de Slytherin y Hufflepuff estaban cerrando las puertas. Mientras se agachaba, notó que el profesor Quirrell ya no estaba tirado en el suelo donde se había desmayado. Harry siguió conteniendo la respiración hasta que alcanzó a Hermione, que estaba escondida detrás de una armadura mirando a la tropa de Gryffindors que se alejaba mientras se dirigían a su torre. Luego, cuando sus pulmones ardían y no podía aguantar más, lo soltó con un jadeo. Harry. ¿Cómo hiciste eso? Seguramente los hechizos de invisibilidad son demasiado poderosos para lanzarlos a nuestra edad. Digamos, dijo Harry entre jadeos, que fue a través del poder de la amistad y dejémoslo ahí por ahora. Vamos, tenemos que llegar a Neville. De camino al baño, Harry le contó a Hermione lo que Theo había dicho sobre el recordatorio de Neville. ¿Entonces alguien ha estado manipulando los recuerdos de Neville repetidamente? Me pregunto si es por eso que su memoria es tan pobre en general. Probablemente, dijo Harry sombríamente. De repente, los dos fueron detenidos por un hedor nocivo que casi los hizo vomitar. A la vuelta de la esquina, podían escuchar un gruñido, el sonido de la mampostería rompiéndose, y Neville Longbottom gritando de absoluto terror.
Harry murmuró amargamente por lo bajo. Troll en el calabozo. Pensé que deberías saberlo. Capítulo 13. Halloween de 1991, parte 3, texto del capítulo 13. Halloween 1991, parte 3. De repente, los dos fueron detenidos por un hedor nocivo que casi los hizo vomitar. A la vuelta de la esquina, podían oír un gruñido, el sonido de la mampostería al romperse y los gritos de terror de Neville. Harry murmuró amargamente por lo bajo. Troll en el calabozo. Pensé que deberías saberlo. Unos segundos antes, Neville se lavó la cara durante varios minutos, salpicándose los ojos con agua fría para limpiar el enrojecimiento donde había estado llorando. Luego, se miró en el espejo durante mucho tiempo, como si se preguntara si el reflejo en el espejo era uno que todavía reconocía. Emocionalmente agotado, se dirigió a la puerta y la abrió, solo para encontrarse mirando la cara, bueno, en realidad el estómago, de un troll de 3,5 metros de altura armado con un garrote. El monstruo le gruñó. Sí, supongo que solo ha sido ese tipo de día, pensó Neville con una extraña mezcla de asombro, molestia y resignación. Luego, se dejó caer al suelo con un grito de miedo, agachándose justo cuando el troll le tendió una mano carnosa. El niño se alejó gateando hasta que su espalda estaba contra la pared del fondo mientras trataba desesperadamente de recordar cualquier hechizo que pudiera realizar que pudiera funcionar contra un troll, mientras la gran bestia se metía en la habitación, arrancando parte del marco de la puerta con su enorme cuerpo al entrar. Neville probó el de Hermione. Hechizo de fuegos artificiales, pero nada salió de su varita, excepto un suave estallido y 2 chispas solitarias. El troll se inclinó hacia él con avidez, y luego, de repente, rugió cuando una explosión de fuegos artificiales golpeó su trasero. Enojado, se giró para mirar a su nuevo cantera, Harry y Hermione. Wingardium Leviosa. Gritó Harry, y el garrote del troll voló sobre su cabeza y se deslizó para aplastarle la cara. Desafortunadamente, el troll fue sorprendentemente rápido cuando tenía que serlo. Levantó un brazo y golpeó el garrote lejos y hacia Harry y Hermione, quienes tuvieron que agacharse rápidamente para evitarlo y luego fueron derribados por la caída de mampostería cuando se hizo añicos contra la pared. Hermione se recuperó primero y comenzó de nuevo con sus fuegos artificiales. Harry se sacudió el impacto y rápidamente se unió a ella con sus propios fuegos artificiales. Al otro lado de la habitación, Neville se sorprendió al ver a sus dos amigos a quienes había despreciado tan groseramente antes, pero que ahora estaban arriesgando sus vidas para salvarlo. Todavía tratando de pensar en un hechizo, miró su varita y de repente sintió odio por el palo inútil en su mano, la varita que nunca lo había elegido y que él nunca había elegido como propia. Luego, miró hacia la espalda del troll que amenazaba a sus amigos, y algo ardía en los ojos del joven Neville Longbottom que nadie hubiera esperado ver allí. Rabia. Harry y Hermione todavía estaban tratando de hacerle daño al troll o al menos asustarlo con fuegos artificiales, pero la bestia apenas fue ralentizada por ellos. Harry recordó vagamente que los trolls tenían una piel resistente a la magia y no creía que hubiera ningún hechizo remotamente posible para un primer año que pudiera dañarlo. Luego, para su asombro, vio a Neville subirse a un fregadero y luego saltar sobre la espalda de la criatura. Con una mano, agarró el collar de hierro que rodeaba el cuello del troll y se alzó sobre su hombro. Su otra mano todavía sostenía su varita, la cual, con un fuerte gruñido, clavó en la fosa nasal izquierda del troll. Entonces, todavía aferrándose apenas al troll que luchaba con una mano, Neville cambió su agarre, y con un grito como un furioso berserker en medio de la batalla, empujó la varita otros 8 centímetros hacia el monstruo. Chirrido. Con eso, el troll gritó de dolor, y un delgado rastro de sangre verde salió de la fosa nasal donde se había alojado la varita. Las palizas del troll aumentaron y Neville finalmente se soltó y cayó con fuerza al suelo detrás del monstruo. Rápidamente, Harry agitó su propia varita hacia el extremo sobresaliente de la varita de Neville. Wingardium Leviosa. Empujó con toda su fuerza mágica y la varita se deslizó unos centímetros hacia el cerebro del troll. Sin embargo, hubo resistencia. Harry casi podía sentir la punta de la varita romperse y crujir contra el cerebro del troll. La criatura comenzó a golpear los costados de su cabeza con dolor. Hermione. Juntos. El grito. La joven bruja levantó su varita y las dos gritaron al unísono. Wingardium Leviosa. Con el sonido agudo de un hueso rompiéndose, la varita de Neville se disparó por la fosa nasal del troll y penetró en su cerebro. Hubo un chorro de icor verde de la nariz de la bestia. El bramido se detuvo al instante, y los ojos del monstruo se pusieron en blanco.
Luego, la criatura de media tonelada se tambaleó antes de caer hacia atrás, directamente hacia donde había aterrizado Neville. En un instante, Harry se reposicionó y lanzó. Acción Neville Longbottom. El otro chico se deslizó a través de las piernas tambaleantes del troll hacia los brazos que esperaban de Harry y Hermione. El troll se derrumbó y se estrelló contra el suelo con un ruido sordo enorme. Neville luego atrajo a Hermione y Harry en un abrazo aplastante. Lamento haber sido tan idiota con ustedes dos, sollozó Neville. Ustedes dos son los mejores amigos que un hombre podría tener. Ante eso, los ojos de Harry también se nublaron un poco. Él nunca había tenido amigos antes de Hogwarts gracias a los Dursley, y ahora, entre Hermione, Neville y Theo, tenía más y mejores amigos de los que jamás había imaginado posibles. Sin embargo, la sesión de unión fue interrumpida por un fuerte chillido en un acento escocés. ¿Cuál es el significado de este? Detrás de McGonagall estaban Snape, Flitwick y un Quirrell que parecía nervioso. Bueno, dijo Harry nervioso, estaba este troll. Y. Creo que lo matamos. Hermione jadeó. Oh, lo hicimos, ¿no? Quiero decir, sé que no teníamos otra opción, pero aún era un ser semiconsciente. Snape, que había pasado junto a ellos para examinar a la bestia caída, resopló fuertemente para registrar su desprecio por la naturaleza bondadosa de Hermione. Entonces regocíjese, señorita Granger, porque su pobre víctima inocente no está muerta. Los poderes regenerativos de un troll son insuperables. Su uso innovador de lo que parece ser la varita del señor Longbottom como herramienta de excerebración ha colocado al troll en un coma. Cuando se elimine la obstrucción, el daño se curará solo y el troll volverá a la vida sin sufrir daños. Snape se giró hacia Quirrell, quien se apartó de su mirada. Con eso en mente, tal vez el profesor Quirrell se encargue de contener adecuadamente al troll. Según recuerdo, te has presentado como un experto en trolls, ¿no es así? Oh, sí, profesor SSS Snape. RRR de inmediato. Pero lo que deseo saber, señorita Granger, señor Longbottom, es qué diablos los poseyó para perseguir a un troll en primer lugar. McGonagall prácticamente gritó. Bueno, intervino Harry con calma, mientras se limpiaba el polvo y los escombros de la túnica, para ser honesto, en realidad no íbamos a perseguir al troll en absoluto. El anuncio en la cena fue que el troll estaba en la mazmorra, no en el suelo. Primer piso. Sin embargo, Neville se enfermó durante encantamientos y estaba aquí cuando se hizo el anuncio. Solo queríamos asegurarnos de que estaba a salvo. Es cierto, Minerva, que el joven Longbottom se enfermó durante mi clase de hoy, dijo el profesor Flitwick. Le permití irse temprano y no lo vi en la cena. De hecho, estaba considerando enviar a un prefecto para que lo viera cuando Quirinus hizo su anuncio. En mi distracción, me olvidé por completo de usted, señor Longbottom, por lo que ofrezco mis más sinceras disculpas. Eso explica la presencia de la señorita Granger, Potter, pero los Slytherins recibieron instrucciones de permanecer en el gran comedor. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó Snape con dureza. Neville es mi amigo, señor, dijo Harry simplemente. Hizo lo posible por ignorar la mirada de desprecio que provocó en su jefe de casa. Interrumpió McGonagall. Eso está muy bien, pero, si puedo preguntar, ¿cómo lograron 3 de primer año derrotar al troll? Oh, bueno, los trolls tienen una piel resistente a la magia, por lo que ninguno de nuestros hechizos podría dañarlos. Pero entonces, Neville tuvo esta idea absolutamente brillante de meter su varita en la nariz del troll, y una vez que insertó la extraque profesor, Snape dijo la herramienta, la condujimos el resto del camino hasta su cerebro con el encantamiento de levitación que aprendimos del profesor Flitwick. Oh, buen espectáculo. Dijo el profesor de encantamientos con voz emocionada. Una conciencia de las propiedades defensivas de una criatura peligrosa. Un uso ingenioso de un arma improvisada. Y un uso creativo de un encantamiento que aprendiste esta semana. Además de la cooperación entre casas. Bien hecho. Creo que un premio de, digamos, 15 puntos la pieza parece apropiado. ¿No estás de acuerdo, Severus? ¿Minerva? Ninguno de los dos objetó, aunque Harry pensó que Snape lo había considerado, y McGonagall dijo que era hora de que los 3 niños regresaran a sus dormitorios. Conduciría a Neville y Hermione a la torre de Gryffindor, mientras Snape escoltaba a Harry a la mazmorra de Slytherin. Pero en ese momento, Neville dio un paso adelante. Discúlpeme, profesora McGonagall.
Antes de hacer eso, necesito ir a la oficina del director, o realmente a cualquier oficina con una conexión Flu. Necesito hablar con mi abuela. Inmediatamente. Señor Longbottom, respondió McGonagall. Es muy tarde. Sé que esto ha sido traumático para ti, pero creo que sería mejor que descansaras un poco y luego contactaras a tu abuela por lechuza por la mañana. Lo siento, profesor, dijo Neville con un poco más de fuerza, pero realmente necesito hablar con mi abuela lo antes posible. Además, agradecería que alguien con la autoridad para hacerlo se comunicara con el DMLE y arreglara para que un par de aurores vinieran a la escuela para poder hacerles algún tipo de declaración. Un silencio descendió sobre la habitación. Señor Longbottom, dijo McGonagall, ahora con un poco de aspereza en su voz. En este punto, no hay evidencia de que la aparición del troll sea algo más que un lapso desafortunado en las protecciones del castillo. El incidente será investigado por el personal de Hogwarts y si se determina que el troll fue traído a la escuela intencionalmente. Profesora McGonagall, interrumpió Neville, quien ahora estaba visiblemente molesto con su jefe de casa. Con el debido respeto, so. The flipping troll. Quiero hablar con mi abuela y quiero hablar con alguien del DMLE. Mientras hablaba, Neville metió la mano en un bolsillo y sacó su recordatorio, que ahora estaba perfectamente libre de enrojecimiento. Porque acabo de enterarme de que mi tío abuelo, Algernon Longbottom, regente de la casa Longbottom, ha intentado asesinarme. Miró significativamente a Harry y Hermione antes de volver a mirar a su jefe de casa. 5 veces. Los ojos de Harry se agrandaron, mientras Hermione se ponía la mano sobre la boca. Maldita sea, susurró ella. A pesar de su agotamiento, las comisuras de la boca de Neville se elevaron en una leve sonrisa. Lenguaje, Hermione. Capítulo 14. Iowa en 1991, final, texto del capítulo 14. Iowa en 1991, final. The Power Play. Inmediatamente después del dramático anuncio de Neville, fue escoltado a la oficina del director, mientras que McGonagall acompañó a Hermione a la torre de Gryffindor y Snape llegó a Harry de mala gana a la mazmorra de Slytherin. El maestro de pociones parecía bastante molesto con el joven serpiente y también parecía estar experimentando algo de dolor en su pierna. De todas las tonterías sin paliativos de Gryffindor. Y te otorgaron 15 puntos por ello. Eres afortunado de que no te deduzca 30 por tus acciones. Señor, como le expliqué, no teníamos idea de que el troll estaría en el primer piso y solo teníamos la intención de encontrar al señor Longbottom y asegurarnos de que llegara a un lugar seguro. Tuve que tomar una decisión de una fracción de segundo sin tiempo para planificar o investigar, y tomé la mejor decisión que pude, dadas las circunstancias. Exactamente. Y tomaste exactamente el tipo de decisión precipitada que esperaría de un Gryffindor en lugar de un Slytherin. Bueno, señor, respetuosamente, si eso es lo que piensa, entonces probablemente debería cambiar la forma en que se hace la clasificación aquí en Hogwarts. Porque todo lo que el sombrero me dijo fue que Slytherin era la casa de la astucia y la ambición donde tendría la mejor oportunidad de probarme a mí mismo. Podría haber pedido ir a otro lugar si me hubieran advertido que Slytherin también era la casa de los idiotas egoístas que abandonan a sus amigos cuando las cosas se ponen difíciles. La cabeza de Snape giró furiosamente. ¿Y qué se supone que significa eso, Potter? Harry miró a Snape, algo sorprendido por su ira. Simplemente que, como dije, Neville Longbottom es un amigo cercano, y no acepto que sea una característica de Slytherin abandonar a amigos valiosos a su suerte sin hacer todo lo posible por ayudarlos, dijo honestamente. Snape se relajó, se calmó. Por un instante, pensó que el chico se refería a cómo su amistad con Lily había llegado a su fin todos esos años antes. Aún así, 5 puntos deducidos por desafiar las órdenes de su prefecto, espetó irritado. Harry suspiró. Sí, señor. Caminaron en silencio durante unos segundos. Eso sí, incluso si fuera un idiota egoísta, habría ido tras Neville. Me he esforzado mucho en formar una relación con el presunto heredero de una casa antigua y noble. Hubiera sido una tontería ignorarlo. La oportunidad de congraciarme más con él cuando realmente creía que el riesgo era mínimo. Snape miró al chico mientras caminaban. Bueno, eso es mejor, supongo. Luego, volvió a hacer una mueca de dolor. Señor, la enfermería no está lejos si quiere detenerse allí un rato. Si me permite decirlo, parece una mordedura de Cerberus muy dolorosa. Snape se detuvo y miró al chico con una mezcla de asombro y furia. Oh no. No, no, no. Dime que no eres tan Gryffindor como para...
Por supuesto que no. Harry interrumpió indignado. ¿Por qué clase de idiota me tomas? Luego, cambió a una expresión casi alegre. Sin embargo, hablando de idiotas, estoy informado de manera confiable de que Hitu Oliver y su mascota Weasel han ido a ver al Cerberus, y también que han notado la trampilla que está protegiendo. Deduzco que lo ven como una especie de aventura. Snape casi gimió ante la noticia, mientras los dos reanudaban su camino hacia las mazmorras. Por favor, manténgame informado de cualquier cosa que escuche sobre el asunto y no se acerque a esa habitación usted mismo. Sí, señor. ¿También debería vigilar al profesor Quirrell? La cabeza de Snape se giró de nuevo con sorpresa. Luego, se molestó consigo mismo por su falta de discreción. Desafortunadamente, su autocontrol normalmente rígido se vio bastante afectado por el intenso dolor en la pierna infligido por la bestia infernal de Hagrid. ¿Por qué pensarías que Quirrell es digno de tus sospechas? Después de todo, es un profesor de Hogwarts. Bueno, tú mismo dijiste que dice ser un experto en trolls. Pero cuando realmente se encuentra con un troll, no intenta capturarlo o matarlo. En cambio, corre hacia el gran salón, anuncia que el troll está en las mazmorras y se desmaya. Resulta, sin embargo, que el troll no está en las mazmorras, sino en el primer piso, y a cierta distancia de cualquier escalera lo suficientemente grande como para que pase fácilmente. Fuera del gran comedor, me doy cuenta de que Quirrell ya se recuperó de su supuesto desmayo y ha desaparecido por completo. Entonces se me ocurre que tal vez Quirrell deliberadamente dejó que el troll entrara al castillo en el primer piso y simplemente dijo estaba en la mazmorra para que todos los profesores salieran corriendo y comenzaran a buscar en el castillo piso por piso desde la mazmorra hacia arriba, dándole así tiempo para ir directamente al tercer piso e intentar pasar el Cerberus. Afortunadamente, el jefe de la casa de Slytherin es lo suficientemente inteligente como para ver que el troll es simplemente una distracción y va al pasillo del tercer piso para asegurarlo y, desafortunadamente, es cuando Cerberus se quedó con una parte de él. Snape miró al chico apreciativamente. ¿Has considerado la posibilidad de que el astuto jefe de Slytherin sea en realidad el que intenta robar, lo que se encuentra más allá del Cerberus, y simplemente haya usado al troll como una distracción? Harry negó con la cabeza. Esa teoría no explicaría cómo entró el troll, a menos que el astuto jefe de Slytherin lo dejara entrar y luego simplemente confiara ciegamente en que el profesor Quirrell lo encontraría y luego actuaría apropiadamente. Y todavía no explica las acciones sospechosas del propio profesor Quirrell. Y si el troll que entró fue solo una coincidencia de la que se aprovechó el astuto jefe de Slytherin, bueno, creo que eso es totalmente fuera de lugar, salir corriendo así sin ningún tipo de planificación avanzada. Prácticamente, Gryffindorish. La comisura de la boca de Snape se torció. Tal vez el astuto jefe de Slytherin y Quirrell estén juntos en esto, sugirió distraídamente. Me niego a creer que el astuto jefe de Slytherin alguna vez trabajaría con un hombre que usa un turbante, dijo Harry secamente. ¿Cómo es posible que seas hijo de James Potter? Según recuerdo, la teoría que propusiste fue la crianza sobre la naturaleza. Ah, y por cierto, esto puede no tener ninguna relación, pero cada vez que estamos cerca de Quirrell, tanto a Jim como a mí nos dan extraños dolores de cabeza. Solo pensé que era genérico. Rareza antes, pero después de este asunto de los trolls, parece que podría ser importante. Snape puso los ojos en blanco. Potter, deja tus pretensiones de ingenuidad infantil. Si bien deploro tus tendencias Gryffindor, está claro que eres muy astuto para ser un estudiante de primer año. Sabes perfectamente que si tienes una dolencia misteriosa que solo te ataca cuando estás cerca a alguien a quien ya has encontrado sospechoso, claro que es importante. ¿Estos dolores de cabeza duran todo el tiempo que estás cerca de él? No, es más como un dolor punzante intermitente centrado justo aquí. Harry se tocó la cicatriz. Hermione dice que por su reacción, Jim siente el mismo dolor también centrado en su propia cicatriz. Evita a Quirrell fuera de clase. Durante tus lecciones de defensa, cada vez que sientas estos dolores, toma nota de la hora y si Quirrell estaba haciendo algo inusual al principio. Si puedes hacerlo discretamente, haz que tus asociados de Gryffindor observen el otro Potter para ver cómo reacciona y si sus reacciones difieren de las tuyas. Me presentarás un resumen escrito de tus notas dentro de una semana. ¿Entiendes? Sí, señor, dijo Harry como si las instrucciones de espiar a otro maestro y también hacer que sus amigos hicieran lo mismo fueran las cosas más comunes del mundo.
En ese momento, los dos habían llegado a la entrada de la sala común de Slytherin. Como he dicho, Potter, tienes una beta de Gryffindor angustiosamente fuerte dentro de ti, lo cual es desafortunado pero comprensible dado tu linaje. Dicho esto, debo confesar que hasta ahora estoy complacido de ver lo bien que lo has aprovechado y doblado. A la sabiduría de un Slytherin. 5 puntos para Slytherin. Esos eran los primeros puntos que Snape le había dado a Harry desde el comienzo de la escuela, y el niño sonrió apreciativamente y agradeció a su maestro con la humildad adecuada. Con eso, Snape le dio la contraseña y la puerta de la sala común se abrió. Dentro estaba la mayoría de los compañeros de casa de Harry que acababan de llegar después de que se dio el visto bueno. Rodney Montague fue el primero en encontrarse con Snape y Harry en la puerta. Señor Montague, dijo Snape arrastrando las palabras. Te devuelvo el último de tus cargos. Su castigo por abandonar el gran comedor después de que ordenaras que se sellara ya ha sido abordado. No es necesario hacer más comentarios al respecto. Montague miró de un lado a otro entre Snape y Harry. Muy bien, señor, dijo finalmente. ¿Y si sirve de algo, señor Montague? Dijo Harry, me disculpo sinceramente si mis acciones precipitadas le causaron alguna angustia. El chico miró al prefecto con tal mezcla de respeto y perfecta inocencia que, por un segundo, Montague casi pensó que era sincero. Snape salió de la sala común y Montague, después de mirar a Harry con extrañeza durante unos segundos, reunió a los otros prefectos para hacerles saber lo que Snape había dicho. Harry caminó hacia donde un ansioso Theo estaba esperando solo. Agradeció calurosamente al niño por su ayuda y le estrechó la mano, devolviéndole discretamente el anillo en el proceso. Theo asintió tímidamente. Luego, Harry se dirigió en dirección a los dormitorios de primer año cuando Malfoy, Crabbe y Goyle bloquearon su camino. El resto de los de primer año, y una docena más o menos de los otros años, estaban lo suficientemente cerca para observar, pero no interferían activamente. Increíble. Exclamó Malfoy. Cuando mi padre se entera de que el heredero de una casa antigua y noble se escapó, desafiando las órdenes del prefecto, en busca de un Skip traidor de sangre y una sangre sucia. ¡Bingo! Gritó Harry en voz alta. Todos los Slytherins cercanos se sobresaltaron por su arrebato. Lo siento. Eso es cosa de mugles. Finalmente te las arreglaste para poner sangre sucia, traidor de sangre y mi padre en una sola oración. Pensé que si lo señalaba primero podría ganar un premio. En algún lugar en el fondo, escuchó a Theo reírse brevemente antes de recuperar el control de sí mismo. Eres una gran vergüenza para esta casa, Potter. ¿Cuántos puntos nos hiciste perder con ese truco? Bueno, en realidad, gané 15. Pero luego, el profesor Snape me quitó 5 por no obedecer las órdenes del prefecto. Pero luego, después de que le expliqué el razonamiento de mis acciones, me devolvió 5 por demostrar lo que él llamó la sabiduría de Slytherin. Estás mintiendo, gruñó Malfoy. Pregúntale mañana, respondió Harry alegremente. Yo. Me. Reto. Tú. ¿Cuándo mi padre? ¿Por qué estás aquí? Interrumpió Harry con un grito enojado. Draco se sorprendió y varios otros Slytherins se acercaron al grupo que discutía. ¿Por qué alguien necesita ponerte en tú? No. No, ¿por qué estás aquí, ahora mismo, molestándome? Quiero decir, ¿por qué estás en la casa Slytherin en absoluto? Sí, eres un purasangre rico. ¿Y qué? Un Hufflepuff. Llevamos 2 meses en esta casa y no te he visto mostrar nada que pueda llamar astucia. Ciertamente no eres útil. Y no creo que tengas ninguna ambición más allá de pavonearte como un pavo real que hace alarde de la riqueza y el privilegio que has obtenido de una herencia que no has hecho nada para ganar. Y hablas como uno de esos muñecos mugles que lanzan mensajes pregrabados si tiras de un hilo de su espalda. Todo es sangre sucia. Estoy traidor de sangre soy, espera a que mi padre se entere. Es patética. ¿Por qué asqueroso pequeño mestizo? Draco furiosamente comenzó a buscar a tientas su varita. Los ojos de Harry se iluminaron casi delirantemente. Por fin. Pensó. Obtuvo su varita y su funda el 31 de julio, y pasó 30 minutos todas las noches durante el mes siguiente practicando cómo desenvainar rápidamente porque pensó tontamente que esas cosas eran un factor en el uso de la varita. Sin embargo, cuando llegó a Hogwarts, descubrió que, aparte de los aurores y los duelistas profesionales, a los magos no parecía importarles esas cosas.
De hecho, él era el único de primer año que había pagado por una de las carísimas fundas de varita de Ollivander en lugar de simplemente guardar su varita en el bolsillo de su túnica como todos los demás. Sin embargo, siguió practicando con la funda durante varios minutos cada día. Para este momento exacto. Harry movió su muñeca hacia abajo, y su varita salió disparada de su funda con un suave snick y aterrizó en la palma de su mano. Instantáneamente, lo lanzó de nuevo directamente a la cara de Malfoy, casi tocando la punta de su nariz. Toda la maniobra tomó medio segundo, ni siquiera uno de los mejores tiempos de Harry, pero fue muy rápido en comparación con su oponente, que todavía buscaba a tientas su varita. Malfoy se congeló por la sorpresa, mientras que Crabbe y Goyle retrocedieron nerviosos. Hubo gritos ahogados por la velocidad sin esfuerzo de Harry. Pocos de los jóvenes Slytherins que miraban habían estado expuestos a un duelo real, y por su limitada experiencia, los reflejos de Harry parecían sobrehumanamente rápidos. Ya sabes, dijo Harry fácilmente. Mi amiga, la sangre sucia Granger, me enseñó este ingenioso hechizo de fuegos artificiales. Apuesto a que a esta distancia realmente dolería. Ante eso, Rodney Montague finalmente dio un paso adelante. Potter, es suficiente. Retírate. Está bien, señor Montague. Estamos bien. Todos estamos bien aquí. ¿No estamos bien, señor Malfoy? Draco levantó la vista de la punta de la varita para mirar a los ojos de Harry. Y como James Potter antes que él, de repente se dio cuenta de que los ojos de Harry eran exactamente del mismo color que la maldición asesina. Sí, Montague, dijo con un trago seco. Todos estamos bien aquí. Sí, perfectamente bien. Por cierto, mencioné que gané 15 puntos de la casa, pero olvidé decir por qué. Verás, el Mudblood Granger y el Blood Traitor Skiblon Bottom y el pequeño Blood Traitor Alfblood descubrimos que troll de montaña que hizo que el profesor Quirrell se desmayara como una niña pequeña. Y luego, lo golpeamos hasta que entró en coma. Hubo aún más jadeos ante eso, y Zabini exclamó de ninguna manera. De una manera sorprendentemente mugle. Harry hizo una nota mental para investigar eso. Sí, camino. Respondió con una sonrisa. Yo, con la ayuda de otros 2 estudiantes de primer año que la mayoría de ustedes desprecian como basura bajo sus pies, acabamos con un troll completamente desarrollado. Entonces, señor Malfoy, lo invito a considerar si debo o no ser yo. Intimidado por tu magia débil y el dinero de tu padre y tus 2 secuaces. Porque la respuesta correcta es, no lo estoy. Luego, dio 2 pasos hacia atrás y levantó su varita. Con un sutil movimiento de su muñeca, la varita volvió a su funda con un audible zip que hizo que la mitad de los Slytherins en la habitación se estremecieran. Ahora bien, estoy cansado, he tenido un día largo y creo que tengo sangre de troll en el pelo. Así que voy a tomar una ducha caliente y luego a la cama. Si quieres continuar esta discusión en algún momento en el futuro, Malfoy, estaría feliz de complacerlo. Pero antes de eso, creo que deberías sentarte con un trozo de pergamino, escribir todos tus activos y luego escribir lo que crees que son mis activos. Son. Y luego, duplica los puntos que pusiste en mi columna, porque te prometo que no has visto ni la mitad de lo que puedo hacer. Y luego, Malfoy. Si todavía quieres enfrentarme, hazlo. Veré quién se oxida primero. Finalmente, rompió el contacto visual con Draco, visiblemente conmocionado, para mirar alrededor de la habitación. Algunos estaban intimidados, mientras que otros simplemente parecían pensativos. Pero todos habían quedado paralizados por la actuación de Harry. Él sonrió. Buenas noches, Slytherin, dijo suavemente mientras caminaba alrededor de Goyle hacia los dormitorios. Cuando se fue, estaba silbando y tarareando alternativamente una melodía extraña que los estudiantes de Slytherin encontraron a la vez desconcertante y sobrenatural. Si hubiera habido hijos de mugles en la casa, lo habrían reconocido instantáneamente como el tema de el bueno, el feo y el malo. En la esquina, fuera de la vista de todos, Theo Not observó cómo su primer amigo se alejaba. Y posiblemente por primera vez en su vida, Theo sonrió de oreja a oreja. Capítulo 15. Conoce a los Longbottoms, parte 1, notas. Anne. Posible advertencia de activación. Este capítulo y el siguiente son bastante oscuros en comparación con el anterior, con algunas escenas que involucran violencia dirigida a un niño pequeño. En realidad, nadie está herido, pero puede ser perturbador para algunos lectores. Texto del capítulo 15. Conoce a los Longbottoms, parte 1. Cuando Neville Longbottom tenía 2 años, Algie Longbottom estaba molesto.
Cuando sus hijos eran pequeños, le tocó a su difunta esposa, Wendy, atenderlos mientras él trabajaba muchas horas para convertir su escasa herencia en una pequeña fortuna. Bueno, para ser justos, escaso y pequeño eran términos relativos. Algie era bastante próspero en comparación con la mayoría de los magos, y su herencia le había dado una ventaja sustancial en el mundo. Aún así, sus propiedades no eran nada en comparación con la propiedad de Longbottom que pasó a manos de su hermano mayor, el difunto Lord Archimedes Francisco Archie Longbottom. Pero eso no era lo que molestaba a Algie. Archie se casó con Augusta Crouch, Gussie dentro de la familia, en 1953. Su hijo, Frank, nació en diciembre de 1957 y mostró su primera magia accidental a los 18 meses. Y eso era todo en lo que a Algie se refería. Archie y Gussie tenían su presunto heredero, por lo que, salvo contratiempos, Algie estaba solo. Con hijos propios que alimentar, puso su nariz en la piedra de afilar para construir algo para él y su familia, sabiendo todo el tiempo que la vida del pequeño Frank estaba asegurada. Pero eso no era lo que molestaba a Algie. En 1972, hubo un brote de viruela del dragón particularmente desagradable que cobró la vida de Wendy y Archie. Debido a la edad de Frank en ese momento, hubo un período de 3 meses en el que Algie había sido llamado para servir como regente Longbottom hasta que el niño cumpliera 15 años y pudiera reclamar provisionalmente su señoría. Al hacerlo, Lord Francisco Claudius Longbottom estrechó cálidamente la mano de su tío y le entregó una pequeña placa de bronce. Para Algernon Longbottom. En agradecimiento por los servicios prestados, decía. Desde ese día hasta el presente, los dos hablaron no más de una docena de veces, la última de las cuales fue cuando Frank, cortés pero firmemente, negó una solicitud para patrocinar al hijo de Algie en el ministerio porque sus calificaciones simplemente no son lo suficientemente altas. Pero eso no era lo que molestaba a Algie. En 1981, los mortífagos atacaron Longbottom Manor y colocaron tanto a su señor como a su señora bajo la maldición Cruciatus durante tanto tiempo que ambos se volvieron locos y tuvieron que ser enviados a San Mungo. Augusta fue nombrada tutora de custodia de su hijo pequeño, Neville, pero la ley del Wizengamot decretó que Algie sería el regente de Longbottom. Parecía que el tonto arrogante de Frank no se había molestado en hacer un testamento, por lo que el Wizengamot había ejercido su discreción para nombrar a Algie como regente porque si el chico era un esquivo por alguna razón no llegaba a su 15º cumpleaños, Algie era el siguiente en la línea de sucesión y, por lo tanto, debería estar al tanto de los asuntos de la Cámara. El escenario más probable, sin embargo, era que Algie ahora estaba comprometido con 15 años de trabajo ingrato administrando las propiedades de otra persona mientras la suya propia languidecía. Aceptó estoicamente la regencia y luego entregó el control de la mayoría de sus propios negocios a su hijo, Reginald, quien esperaba que estuviera a la altura del desafío. Pero eso no era lo que molestaba a Algie. Lo que molestó a Algie fue que el mocoso no dejaba de llorar. A regañadientes había accedido a llevarse al niño por hoy porque Gussie quería visitar a Frank y Alice en St. Mungo y sentía que Neville era demasiado joven para ir. Desafortunadamente, Neville estaba dormido cuando ella lo dejó y no se dio cuenta de que había dejado atrás a Evie. Algie no sabía quién o qué era Evie y no le importaba mucho, pero aparentemente era tan esencial para la felicidad del mocoso que comenzó a llorar inmediatamente después de despertarse en su corralito y ver que Evie no estaba allí para saludarlo. Y había estado llorando durante una hora, a pesar de los mejores esfuerzos de los elfos domésticos de Algie para entretenerlo, gimiendo una y otra vez quiero a Evie. Mientras Algie intentaba ignorar el ruido y volver a equilibrar los libros de una de las granjas que ahora administraba en el Brat. Entonces, de repente, hubo un suave estallido, y los lamentos de Neville cesaron abruptamente. Curioso, Algie recorrió el pasillo hasta la sala de estar donde Neville y su corralito habían sido depositados. El niño todavía estaba allí, riendo suavemente mientras agarraba un suave osito de peluche negro con ojos de cristal azul bebé. Neville miró a Algie y sonrió. «Evie». Él exclamó. Algie miró al oso y luego a Neville y luego de vuelta. Naturalmente, dijo en voz baja. «Luby, ¿tú o alguno de los otros elfos convocó a ese oso?» «No, amo Algie». El pequeño amo Neville desea mucho su Evie y simplemente se le ocurre. Naturalmente, dijo Algie de nuevo. Regresen a sus otros deberes, todos ustedes. No son necesarios aquí. Los 3 elfos domésticos asintieron y se alejaron. Algie se quedó mirando el animal de peluche. Lo recordaba bien, por supuesto. Su nombre no era Evie.
Esa era solo la forma en que el niño decía LB, o más exactamente LB para Longbottom. Archie Longbottom había sido dueño de LB cuando era niño, al igual que su padre y su abuelo antes que él. Cuando Archie cumplió 7 años, decidió que era demasiado mayor para un oso de peluche y se lo dio a Algie como regalo de cumpleaños. Y cuando Algie se hizo un poco mayor, él también lo dejó de lado. Pero incluso cuando era niño, esperaba poder regalárselo algún día a sus propios hijos, tal como se lo habían regalado a él. Esa esperanza terminó el día en que Archie apareció para una visita y preguntó distraídamente si podía recuperar a LB como regalo para Frank. Algie explicó que ya se lo había dado a su propio hijo recién nacido, Reginald. Archie respondió que, como recién nacido, Reginald difícilmente lo extrañaría. Algie le recordó deliberadamente a Archie que él mismo se lo había dado a Algie como regalo de cumpleaños. Archie respondió que había sido un regalo que había hecho a la edad de 7 años antes de darse cuenta de que era algo que pasaba de padre a hijo. Algie respondió con bastante frialdad que no se había dado cuenta de que un juguete infantil en particular estaba relacionado mágicamente como parte de la generosidad del señorío. Las cosas rápidamente se convirtieron en gritos en ambos lados antes de que Algie finalmente irrumpiera en la guardería de su hijo, agarró a LB y prácticamente se lo arrojó a su hermano, diciéndole que saliera y esperaba que su pequeño monstruo se atragantara con uno de los ojos de vidrio de LB. Sorprendido, Archie se fue rápidamente, y los dos hermanos no volvieron a hablar hasta la Navidad siguiente, cuando Archie envió una verdadera bandada de animales de peluche tanto para Reginald como para su hermana recién nacida Enid, pero no para LB, por supuesto, y una carta de disculpa. A Algie. Por el bien de sus hijos, quienes pensó que algún día podrían necesitar el apoyo del señor de la casa Longbottom, Algie aceptó la disculpa y sus relaciones con Archie mejoraron en su mayoría. Pero nunca olvidó el incidente y lo que significó. Que él siempre sería el segundo hermano, sin derecho a nada por el nombre de Longbottom, excepto a un pago financiero de suma global que se le dejó puramente por un vago sentido de obligación paternal. Sin fincas. No hay bóvedas de confianza. Sin reliquias. Ni siquiera un osito de peluche para dárselo a su hijo. Y ahora, el insulto final. Neville era indiscutiblemente un mago. Y Algie fue testigo de ello. Porque acababa de ver al mocoso invocar a LB a través de magia accidental, presumiblemente desde Longbottom Manor en Lancashire. Neville era un mago, por lo que Neville era el presunto heredero y, por lo tanto, la suerte de Algie en la vida ahora era administrar las propiedades y los bienes de Neville hasta que el mocoso tuviera la edad suficiente para reclamarlos, momento en el que probablemente le daría a Algie una placa de bronce. Para que coincida con el otro que Frank le había dado años antes. Algie se quedó mirando durante mucho tiempo al adorable bebé y su osito de peluche. Y luego, algo dentro de él se partió como una ramita en una fuerte tormenta de hielo. No. No, mocoso, no será tan fácil para ti. Y ciertamente no dejaré que me ganes con la ayuda de esa cosa. Evanesco. Hubo un destello cuando el osito de peluche desapareció de la habitación. Los brazos de Neville, sorprendiendo al niño. Pero antes de que pudiera empezar a llorar de nuevo, la varita de Algie brilló por segunda vez. Obliviate. Te olvidarás de Evie. Te olvidarás de que alguna vez tuviste un oso que se parecía en algo a Evie. Hizo una pausa cuando un brillo vicioso apareció en sus ojos. Pero recordarás que una vez hubo algo que amabas que ahora has perdido para siempre. Razón por la que lo perdiste porque lo deseaste demasiado. El pequeño Neville negó con la cabeza durante unos segundos y luego gateó para jugar con unos bloques, con una mirada extraña en su rostro, como si estuviera triste pero no supiera por qué. Más tarde, cuando Augusta regresó, Algie le dijo que Neville había sido un ángel perfecto y que no debería dudar en pedirle que lo cuidara cada vez que necesitara un descanso. También le recordó que estuviera atenta a los signos de magia accidental porque Neville estaba llegando a esa edad. Al día siguiente, Algie fue a Flourish y Bots y compró varios libros sobre Squibs y las últimas teorías sobre su causa. Cuando Neville tenía 3 años, Algie había estado visitando Longbottom Manor durante una semana, como era su derecho como regente de Longbottom. El cuarto día allí, estaba en una sala de estar leyendo el profeta cuando sintió que una pequeña mano tiraba de la pernera de su pantalón. Era el mocoso. Bueno, hola, pequeño Neville. Algie dijo con falsa amabilidad. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Me leerás Babarra, tío Algie? ¿Te refieres a Babit y Rabbit? Bueno, ¿dónde está, Neville? Babarrab en el estante de Lieberry, respondió el niño. ¿Por qué no me muestras?
Preguntó Algie. Y con eso, el niño pequeño llevó a su tío abuelo a la biblioteca cercana, donde Neville señaló un libro en un estante del medio. Algie notó que la estantería no estaba montada en la pared y no estaba montada en la pared, y sus ojos brillaron. Oh, eso no es demasiado alto, Neville. Puedes alcanzarlo. Muéstrame lo grande y valiente que eres, al igual que tu padre. Algie le sonrió a Neville, quien volvió a mirar hacia el alto estante con nerviosismo. Luego, se acercó y, después de un poco de vacilación, trató de subir al tercer estante. Apenas llegó al borde donde estaba el libro de Babbitt y Rabbit, Algie sacó su varita. Esto es para ti, Reginald, susurró mientras lanzaba un hechizo a la pesada librería, que de repente se volcó sobre Neville. El niño pequeño cayó al suelo con el librero a punto de aplastarlo, cuando de repente se congeló a mitad de la caída y luego se inclinó hacia atrás en su lugar, con todos los libros y chucherías que había en él volviendo a su lugar como si nunca se habían movido. Todos excepto el libro Babbitt y Rabbit que Neville sostenía con orgullo en sus manos. Algie miró a Neville con los ojos muy abiertos por el asombro. Entonces, a cierta distancia, oyó que Augusta gritaba. Algie, ¿qué fue ese ruido? Neville se está